Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hablar de la destrucción de libros obliga a hacer referencia al miedo y al fanatismo, al desprecio por el conocimiento, al deseo de borrar la memoria histórica de los pueblos, de eliminar la crítica, el diálogo, la discrepancia, destruir obras impresas, bien por motivos políticos o religiosos o por pura ignorancia, es un acto de vandalismo contra la humanidad, un crimen contra el espíritu cuyas consecuencias analizaremos en el programa de esta noche dedicado a los bibliocaustos, sobre todo a lo largo del filandón. Pero bueno, como es habitual, también tendremos secciones que complementan el tema central de hoy. Con el zurrón del caminante intentaremos alcanzar ese lugar fuera del espacio y del tiempo donde permanecen los registros acásicos, esa supuesta memoria universal del conocimiento. Contaremos con la sección del Laboratorio del Imaginante, en la que Fernando López del Oso nos hablará sobre la destrucción de esa biblioteca de Gaia, ese conocimiento biológico que se está perdiendo de la propia naturaleza y los intentos por guardarlo de alguna forma, como es el del Banco Mundial de Semillas de Svalbard, el arca de Noé de las plantas. Bien, y después de unas semanas de ausencia circunstancial, disfrutaremos nuevamente con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Además, hablaremos de los próximos programas que vamos a realizar en vivo y en directo, a los que podréis asistir, de algunos congresos interesantes que se van a celebrar próximamente y también para que vayáis haciendo hueco en vuestras agendas de fin de semana de una interesante ruta que tenemos previsto realizar en breve. Como siempre, podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. O también, si preferís, pues lo podéis hacer en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros. Y el hashtag de esta noche, del programa de hoy, es #bibliocaustos. Y por supuesto, sin olvidar que también está en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a indagar sobre los enigmas de las grandes bibliotecas ya desaparecidas y el conocimiento que detentaban. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Dejando a un lado las catástrofes naturales o las causas accidentales, la historia revela que la mayor parte de las grandes bibliotecas de la humanidad han desaparecido a consecuencia de conflictos entre seres humanos.
La censura y la persecución han estado presentes desde siglos tempranos, como atestiguan, por ejemplo, los casos de Hipatia, asesinada brutalmente, del emperador chino Shi Huangdi, encarnizado destructor de libros y perseguidor de aquellos que conservasen o leyesen obras prohibidas, o las persecuciones posteriores a las que fueron sometidos los herejes durante la Inquisición, la destrucción sistemática del Talmud o la masiva quema de ejemplares del Corán ordenada en 1500 por el cardenal Cisneros en Granada. Y es que, como comenta Fernando Báez, investigador y especialista en esta temática, el libro no es destruido como objeto físico, sino como vínculo de memoria. Y es que en el 60% de los casos, en los bibliocastas que realizan esta irracional labor vandálica, conocen el valor de los libros y saben muy bien lo que hacen. Sus acciones son calculadas y sus objetivos bien definidos: intimidar, desmoralizar, propiciar el olvido histórico, disminuir la resistencia y, sobre todo, fomentar la duda. Porque, bueno, como veremos a continuación, en muchas ocasiones la barbarie no ha sido cometida por la incultura, sino por personas cultas, preparadas, intelectuales de cada época que, incapaces de admitir la crítica por odio o miedo a perder el poder, intentan eliminar o censurar lo que no les place. Estad atentos, porque esta noche daremos cuenta de todos ellos y de las circunstancias que les llevaron a cometer dichos atentados contra la humanidad. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David, compañeros? Muy buenas noches. Lleno de libros aquí, como ves. Lleno de libros encima de la mesa, en las estanterías, por supuesto, en nuestras casas repletas de ellos, bibliotecas que espero que perduren durante mucho tiempo y que vayan alimentándose de libros nuevos. Sí, bueno, y de insectos. Bueno, y de polvo, que eso es necesario también. Esos son los grandes enemigos del libro y al final con el tiempo desaparecerán porque están hechos en un material, en fin, bastante caduco, que es el libro. Sí, lo que pasa es que, como comentaba en esta introducción, normalmente a lo largo de todas las destrucciones que ha habido de grandes bibliotecas, normalmente no han sido ejecutadas tanto por gente inculta por la barbarie de bárbaros, si valga la redundancia, sino en muchas ocasiones, o en la mayoría de los casos, cuando no se trata de causas naturales o semejantes, es una cuestión de gente culta. Fíjate, se ha hecho hasta una estadística, ¿no? De toda la destrucción que ha habido de libros y de bibliotecas en general, se sabe que hay un 40% de destrucciones por causas naturales, es decir, incendios no provocados, terremotos, seísmos, tsunamis, en fin, todas las circunstancias climatológicas que quieras, y como consecuencia se derriban edificios, muere gente y evidentemente también desaparecen bibliotecas. Y dicen que el otro 60% es intencionado. Claro, lo que pasa es que ese 60% es totalmente dramático. La historia de la humanidad también está basada no solo en la historia del libro, del conocimiento, sino también la destrucción de ese conocimiento. Y el libro, claro, el papiro, el pergamino, siempre han sido esos soportes elementales y básicos para que ese pensamiento, esa divulgación del conocimiento haya llegado hasta nosotros. Pero la sensación que tengo, yo creo que esta noche va a quedar un poco más clara la idea, es que hay determinadas instituciones, entidades, grupos, personas, vamos a llamarlas hombres de negro, ¿no?, por utilizar una terminología más actual, que parece que se ha empeñado en que ese conocimiento no llegue hasta nosotros. Hasta el punto que si sumamos todas las grandes bibliotecas, ¿no?, la de Alejandría es la más conocida, pero la de Pérgamo, la de Constantinopla, la de Córdoba, etcétera, prácticamente hemos perdido el 80% de ese conocimiento que hace 2000 años atesorábamos. Por lo tanto, cuando tenemos que hablar de Babilonia, de Sumer, de Egipto, de China,
tenemos ya que hablar muchas veces de leyendas y más de hechos reales o hechos documentados, porque esa documentación ha desaparecido a través de distintos avatares, con muchos emperadores, muchos iconoclastas, muchos reyes, muchos ignorantes y mucha gente que por odio, por estulticia, por incultura, por venganza, todos esos requisitos han sido suficientes para que ahora realmente seamos pobres en nuestro pasado, seamos unos auténticos analfabetos en muchas de las cosas que ya hace 2000 años en la Biblioteca de Alejandría está totalmente expuesto. O sea, volúmenes sobre toda la historia de Egipto, volúmenes sobre toda la historia de Sumer, volúmenes sobre toda la historia de la humanidad hasta ese momento, y se ha destruido. Y lo que nos ha llegado a nosotros son retazos, copias de copias, y por lo tanto, pues malinterpretaciones, porque, y eso yo creo que es importante dejarlo claro desde este momento, estos bibliocaustos, este tipo de fanatismos, bien por ideas políticas o religiosas, no tiene nada que ver tampoco ni con derechas ni con izquierdas. Es decir, el fanatismo, el odio, la venganza, la incultura es genérico de pueblos que por no querer recordar ese pasado o por empezar de cero, porque hay veces que se han empeñado en empezar de cero, pues hemos pagado las consecuencias las generaciones venideras. Y las generaciones venideras somos los que ahora intentamos reconstruir ese gran puzzle. Imagínate un puzzle de 1000 piezas, de las cuales a lo mejor solo tenemos 99 piezas. El problema, y a lo largo del programa lo iremos hablando, es que en muchos de estos casos de esta estulticia forma parte, yo creo, del propio ser humano. Sí, hay que muchas lecturas filosóficas y morales se pueden sacar de esto. Muy bien, David. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Fahrenheit 751. La temperatura... 751, no, hombre. A la que arde el papel. Exactamente, pero fíjate, pero no solo el papel, porque nunca se vio que las primeras bibliotecas, por decirlo de una manera, que se empezaron a destruir... Los he mirado, papiro, 749. No, antes de eso, estamos hablando de rollos de arcilla, etcétera, etcétera. Sí. Muy buenas noches, Maese Cuesta, que ya me estás mirando mal. Cuidadín. Ya me estás mirando Tengo mal. ojo que precisamente fue un incendio el que permitió que tengamos las tablillas de arcilla de Nínive, porque el calor lo que hizo fue solidificarlas y vitrificarlas. Pero también se han destruido muchas, no solo es una cuestión de... Si no quieres destruir, fuego, yo tengo una auténtica piedra falsadica, entonces las piedras falsadicas son indestructibles, o sea, aparte de falsas. Como entonces, piedras que son. Pero fijaros, hay muchas formas de hacer que algo dure. No, realmente el tema de la destrucción de las bibliotecas, como vamos a contar hoy, no solamente los casos... Jesús ha dicho una cosa muy importante. Al destruir la realidad, abres paso a la fantasía. Y las bibliotecas destruidas es uno de los grandes mitos de la historia de la humanidad. Hay cosas fantásticas que se van reconstruyendo, porque es una de las formas en las que nacen las leyendas, cuando tú mitificas un pasado que no conoces, pero que supones que ha sido mejor de lo que probablemente realmente fue. Decía Carl Sagan en Cosmos, y supongo que muchos os acordaréis, que si a él le daban un lugar para elegir en la historia de la humanidad al que viajar en el tiempo, elegiría la biblioteca de Alejandría en el momento de Eratóstenes de Cirene. Claro, es decir, cuando por primera vez, porque era más que una biblioteca. Cuando por primera vez una persona, simplemente pensando, fue capaz de determinar cuál era el tamaño del mundo. Es decir, cuál era la circunferencia, a los 40.000 kilómetros. Él decía que aquello podía ser uno de los momentos esenciales de la historia de la humanidad y que a él le hubiera encantado conocer aquello, qué se ocultaba detrás, qué tenía, qué había. Realmente... Ahora nos podemos separar ya la fantasía de la realidad, pero es verdad que, como luego tocaremos las bibliotecas míticas, es decir, qué se destruyó o qué se supone que se perdió con el conocimiento que los seres humanos nos cargamos de nosotros mismos, pues hablaríamos de cosas muy curiosas, que fue recogiendo la tradición de lo que podríamos encontrar si ahora nos encontramos con los miles de rollos de papiros cuya clasificación por primera vez en la historia, se hizo en la Biblioteca de Alejandría. Es donde se establecen las normas de lo que luego fue la clasificación bibliográfica. Por cierto, los soportes, y esto es un tema que quiero tocarlo porque es muy importante, son diferentes a la realidad de la historia de los libros. Hay una anécdota muy buena que dicen que Marcial, cuando se había retirado de Roma y había vuelto a Celtiberia, vivía apartado ahí en un pueblo perdido de la Hispania profunda, y recibió un mensajero de Nerón, que venía de Roma, que le quería dar un regalo. Entonces era un regalo, una novedad que le quería dar a Marcial como poeta apreciado en Roma. Y a Marcial le puso muy nervioso, no le gustó nada. Lo que le regalaba era un códice, o sea, un libro, hojas cosidas en forma de libro. Ya no le gustó porque decía que el libro, aunque parecía útil, porque permitía marcar las páginas, la posición, a reproducciones exactas, no le convencía porque le decía que rompía la continuidad de la lectura del pergamino. Le parecía una chapuza. Entonces, es curioso porque ahora mismo, cuando, por ejemplo, yo tengo delante un libro electrónico, justo delante mío,
hay cosas que a mí no me gustan los libros electrónicos, pero reconozco que probablemente en el futuro los sistemas de conocimiento, de carga o de la memoria del mundo se mantendrán o se solidificarán o estarán en soportes que ahora mismo no son totalmente desconocidos. A mí no me extrañaría nada que a lo mejor dentro de 100 o 200 años nos inserten los libros en la memoria, en nuestra propia mente, y aprendamos idiomas simplemente porque nos pongan una inyección o nos tomemos una pastilla. Sí, hombre, ni que fuera Matrix, ¿no? Pues no te lo creas. Un helicóptero, ¿no? Como el Matrix. No te alejarías mucho de la realidad probable dentro de unos cientos de años, pero eso que ahora nos parece tan absurdo no sería sino, en el fondo, formas de soporte distintos a las que ahora tenemos, pero en el fondo es lo mismo, y es que las bibliotecas son el archivo del conocimiento del mundo y la esencia nuestra como ser humano. Si eso se pierde todo. Yo le he dicho a Jesús, y con esto acabo, para la introducción, que yo a Jesús cada cierto tiempo, es una tradición nuestra desde hace 20 y tantos años. ¿Quemáis libros? Sí, no, eso por supuesto. Yo tengo un lanzallamas que quema de puta madre. Pero, aparte de eso, y algunos se lo merecen. Pero antes los leemos. Es que somos malos. Pero aparte de eso, cada cierto tiempo le dejo un libro raro para leer. Y entonces, últimamente me he leído uno que me ha hecho mucha gracia. Se llama Abrir en caso de apocalipsis. Luego hablamos de él. Pues lo estarías viendo con ese título todos los días, ¿eh? No creas. Abrir en caso de apocalipsis. No, hombre, y bueno, en tu caso ese tema te encanta. Ya no voy a nombrar lo de Guerra Mundial Z porque... No, apocalipsis serio. Bueno, luego hablaremos también con Fernando acerca de esa posibilidad de apocalipsis, sobre todo de las especies, ¿no? Pero, Maese, o sea, cuando estamos hablando de esas de esos bibliocaustos, pues nos estamos remontando pues a Alejandría incluso anterior y a lo largo de toda la historia, sobre todo, bueno, Edad Media, etcétera, etcétera. Pero ¿quién iba a pensar que en pleno siglo XXI también seguirían existiendo ese tipo de bibliocaustos, sobre todo cuando... como decía Carlos, o sea, ya mucha parte ya está digitalizada. Bueno, pero eso no pasa nada porque el libro no solamente tiene unos conocimientos, sino que también es un símbolo. Y como símbolo puede ser destruido o puede ser ensalzado. Eso es una cosa que es muy importantísimo tenerla en cuenta. Porque ningún país sería un país, digamos, civilizado si no tuviera buenas bibliotecas donde estuvieran los libros, porque son símbolos. O sea, el libro se ha instaurado como símbolo del conocimiento. Es una cosa indudable, vamos. Luego, por otra parte, quiero resaltar una cosa. Si alguien va a buscar la palabra bibliocausto en diccionario no lo va a encontrar. Ya por supuesto. Advertimos desde ahora. De momento, ya aparecerá. Por eso lo vamos a poner de moda. Que hemos inventado, lo ha inventado en concreto Jesús para... No, en su libro Historia Universal de la Destrucción de Libros, no es nuestra. Lo que pasa es que nosotros la queremos popularizar porque nos parece muy representativa, además. Sí, es muy representativo eso. Pero eso quería decir, que nadie lo va a encontrar en un diccionario. Y sin embargo dice lo que dice, porque indudablemente coge las raíces de lo que es la realidad. El bibliocausto es la quema de libros, pero dicho de una manera más culta o digamos de otra forma, ¿no? Bueno, otros les llaman, haciendo mención a un dicho, y hasta una película, La hoguera de las vanidades. Sí, bueno, luego lo comentaremos. Bueno, La hoguera de las vanidades fue lo de Savonarola. Existió, bueno, pero también es un libro de Tom Wolfe, una referencia obligada de literatura, donde precisamente se pone en hincapié este tipo de datos que estamos diciendo. Luego, por cierto, sabes que se hizo una película, no sé si es de Brian De Palma, me parece. ¿Quién está mala, Mira, por cierto, un guiño, ahora que acabas de preguntarle eso a Maese, algo que me ha venido a la memoria, pero yo creo que es muy significativo, ¿no? Porque hay que darnos cuenta en esos símbolos, en esos guiños. Fíjate que donde surge la primera biblioteca es en Babilonia, posiblemente la de Subarnipal y compañía, y donde se produce uno de los últimos bibliocaustos es en Irak, es decir, en el siglo XXI. Por lo tanto, empezamos en un lugar muy concreto. Esto es muy interesante. Y terminamos en el mismo lugar. Hay una historia muy rara. Bueno, ojalá que termináramos. David, ahí entraríamos en un mundo muy raro, que es el mundo de las causalidades extrañas del mundo. El mundo, la esfera que forma el planeta no está, como sabéis, como un globo normal, sino está inclinada ligeramente y achatada en los polos. Claro. Entonces, bueno, hay un punto en el mundo, que es lo que llaman los geoestrategas Pentalasia, la unión de los 5 mares, lo que une el mar Caspio con el mar Negro, con el Mediterráneo, con el mar Rojo, con el Índico, es decir, esos 5 mares conectados, en cuyo entorno, en el grupo de las líneas que unirían la Pentalasia, ocurre el 90% de lo importante para la historia de la humanidad. El por qué no lo sabemos, pero ahí nace la civilización, ahí se mezclan por primera vez los neandertal con los humanos, ahí nace, es la tierra de Judea, la tierra de Egipto, la tierra... Claro. Es decir, es curioso, la civilización entera, Sumer, nace ahí. Entonces, el por qué el conocimiento del mundo se centra en esa zona sería digno de un programa, Pero sí que es verdad que, como Jesús ha citado la destrucción de la biblioteca de Babilonia, que es una de las por los asirios, es decir, realmente
una parte del conocimiento del antiguo Sumer, de la antigua Babilonia, de las antiguas civilizaciones, de lo que fue el creciente fértil donde nació la civilización, se consiguió recuperar en la Biblioteca de Alejandría por décadas y décadas y décadas, por no decir centenares de años de esfuerzos de los bibliotecarios y los conservadores de lo que sería una especie de museo del conocimiento universal. Pero lo curioso es las leyendas de lo que allí había. De qué libros se conservaban, qué libros se conocían, algunos de los cuales ni siquiera eran entendidos por los griegos, que, bueno, eran griegos, eran egipcios, pero eran griegos, como es bien conocido, que mantenían la Biblioteca de Alejandría. Bueno, tolemaicos. Claro, sí, los griegos tolemaicos, porque ni siquiera sabían la antigüedad o los orígenes de parte de los manuscritos, o de los escritos, o de las tablillas que les habían llegado a la biblioteca. Pero sabían el origen y la época, más o menos. Pero ni siquiera sabían lo que tenían de contenido, lo que había allí. Solo tenían indicios lejanos del conocimiento que allí había. De las tradiciones que hablaban de los... Sí, de las tablillas en cuneiforme, sí. de la epopeya de Gilgamesh. Eso es, de lo que había antes de los faraones de Egipto, de los Sensuhor, de lo que había antes de las dinastías de Sumer, de los antiguos libros. Bueno, vamos a hablar de leyendas como las estancias de Titán, libro dictado por los dioses. Claro, pero eso es una historia de Blavatsky. Eso fue una parte de las leyendas. Pero sin tocar las leyendas, simplemente lo que se sabe probablemente que existía, era fascinante, es decir, daría para un conocimiento completamente distinto a lo que hoy sabemos del mundo. Sí, pero fíjate que estamos aquí ante uno de los temas fundamentales que hay a la hora de enjuiciar qué es exactamente un libro. Nosotros, cuando estamos hablando del pasado, sabemos más o menos que había cosas que llegaban a los libros, pero lo que no sabemos es qué parte del conocimiento que se transmitía boca a oreja llegaba a esos libros. Y ese conocimiento boca a oreja sí que era mantenido por la gente. Por lo tanto, el libro es solamente, digamos, la parte de más calidad, de alguna manera, del conocimiento, digamos, claro, secreto. El conocimiento se manifiesta de distintas maneras, no solo con un Entonces, libro, no también es con extraño, una obra de arte, con una escultura. Claro, con no es un extraño, cuadro. pues, que no se supiera lo que decían muchos de esos libros, porque estaban en una clave que quienes los leían no tenían. En algunas cosas se había perdido el idioma incluso y el conocimiento. Ten en cuenta que no había filólogos como ahora y gente capaz de reconstruirlo. Lo que sí existía era la raíz de un conocimiento antiguo que se respetaba y se conocía como válido. Esto es importante porque es cierto que hasta la llegada de las religiones monoteístas, bueno, vamos a contar el rollo de Hipatia, Alejandría y todo lo demás, y luego del Islam. Ese también es muy discutible. No, ya lo sé. Es decir, luego del Islam, lo que es cierto es que hasta la llegada de las civilizaciones realmente había un cierto respeto hacia los dioses tribales y hacia las tradiciones de cada pueblo, porque ningún estado de la antigüedad intentaba destruir las creencias de los anteriores. O sea, eso sí es cierto. Da igual que fuera todo Cartago. depende. No creas. Si nos vamos a ver, en la época de Akenatón sucedió también. Pero no intenta destruirlas, intenta convertir al dios de Egipto en un dios único. No, porque pero hace la historia. También se quemaron y se destruyeron, sí, en pero este caso. Que lo digo, pero aunque lo intenta, poco tiempo duró lo que duró. Claro, pero fue un intento realmente adelantado a su tiempo, es cierto, las cosas como son, es el primer intento de un dios único, pero hasta la llegada de los dioses únicos, que es el primer intento de fanatismo moderno, los romanos, por ejemplo, los griegos o los persas, da igual, o los egipcios, nunca, o los cartagineses, nunca intentaban borrar las creencias de los lugares que sometían. Sí. Las absorbían dentro de su sobre panteón. todo los romanos. No, ninguno de ellos. Es decir, porque entendían que eso era la creencia de un pueblo y que el destruirles eso era destruir como su alma, su tradición, su forma de existir. No tenía ningún sentido hacerlo. Pero eso mismo que estás diciendo, Carlos, es perfecto. O sea, porque la gente intenta siempre recordar la historia pasada, incluso de los pueblos sometidos, de los pueblos que tú has invadido. Claro, fíjate, Jesús, ¿cuál es el primer emperador chino que destruye bibliotecas? Sí, el primero que llega a ser emperador de toda la China. Pues claro, hizo las tres grandes cosas. Es decir, en el siglo III a.C., Qin Shi Huangdi hace tres grandes cosas a lo grande como él le caracterizaba, ¿no? Aparte de unir todo ese imperio. Una es la gran muralla china, la otra es su gran mausoleo, con esos 8.000 soldados. Eso sí que es un mausoleo, ¿eh? Y el segundo, el gran bibliocausto, donde prácticamente quema todo porque quiere que la historia del mundo, de la humanidad, y para él, solo le recuerda a él. Su microcosmos era China, solo le quiere que le recuerde a él. Y quema todo, salvo pequeños libros de agricultura, de astronomía o de medicina, porque le venían bien a él y a sus sabios y sus eruditos. Incluso hace enterrar vivos a 400 personas que se oponían a esa orden del emperador. Es decir, ese tipo de cosas también ocurre. Es decir, que hay gente, lo mismo le pasó a Pol Pot en Camboya, que dice, no, yo a partir de ahora quiero que la historia se reescriba, quiero que empiece el año cero, y por lo tanto todo lo anterior no me interesa, y como no me interesa lo voy a quemar, lo voy a destruir, voy a eliminarlo de la memoria. Y eso es una de las características que tienen los biblioclaustos, borrar de la memoria el fanatismo, el querer rehacer la historia, y eso es muy peligroso. Pero ahí es donde está la gran necedad, porque podía borrar de la memoria lo que de alguna manera había pasado de la memoria a un soporte, pero la memoria no la podía borrar. De hecho, por mucho que cámara que es igual, no pudo terminar con el I Ching. Lo curioso es que así le borran a él.
Claro, que es el pues otro eso es lo problema que pasa. claro, es el otro problema de los dictadores totalitarios que quieren destruir la memoria del pasado. Que al final, cuando el pueblo o quien sea los destruye, porque siempre los destruyen, que parece que no aprenden, lo que intentan es borrar la memoria de ellos. No, porque ellos creen que son inmortales. De hecho, él muere buscando precisamente el remedio de la eterna juventud, ¿no? Pero fijaros, más adelante, en el siglo XV, ahora mismo desconocemos todas las hazañas náuticas que hizo chinos. los grandes chinos, entre ellos Zheng He, el famoso almirante Zheng He, porque cuando llega, es decir, había cambiado de emperador y cuando hace todas las travesías donde supuestamente descubrió Australia, descubrió América, descubrió cantidad de islas que luego fueron redescubiertas por distintos navegantes europeos, entre ellos los españoles y los portugueses. Bueno, pues cuando llega Zheng He a ese imperio de China, había cambiado el emperador y el emperador ya no le interesaba para nada ese tipo de descubrimientos y hace quemar todos los archivos. Porque aquí entramos ya en un concepto que podríamos entender como moderno, pero que es muy antiguo, que es el concepto de secreto de Estado. Es que un mapa era un secreto de Estado. Hombre, pero y había que no quemarlo. es para todo el mundo, incluso para ti también manda narices. No, pero aunque no lo quemes, es verdad. No, yo no lo voy a defender, pero digo... Eso lo sabía perfectamente Portugal. O sea, Portugal, claro, es que se va a poner el ejemplo primero, portugués. como Enrique el Navegante, como todos ellos, sabía perfectamente que desvelar cualquier mapa, cualquier carta náutica, Claro. cualquier cartografía era un delito de lesa majestad. Fíjate, porque aunque iba los contra el archivos Estado. de la Torre Tombo en Portugal siguen siendo de los más asombrosos de la historia del mundo y habría que explorarlos con calma, a pesar del trabajo que se ha hecho en Portugal durante generaciones. El terremoto de Lisboa de 1755 destruyó una gran parte de lo que hoy sabemos que eran los descubrimientos secretos de la navegación portuguesa. Realmente, efectivamente, Juan Ignacio tiene razón. Muchas veces uno de los problemas que lleva a la destrucción o al ocultamiento de la historia, de lo que tenemos escrito, es el miedo a que otros tengan el mismo conocimiento y lo utilicen Claro. como fuente de poder contra ti. Eso tiene toda razón Juan Ignacio. Entonces es uno de los grandes problemas que ha habido. Es decir, una parte de la biblioteca alejandrina se sabe que era secreta. Hombre, claro. No estaba al Porque acceso es a que no cualquiera. solo era una biblioteca, eran Claro, dos bibliotecas era de mucho Alejandría. más. De todas maneras, a ver, la destrucción, como antes estamos comentando, y esto ha sido un esbozo de lo que luego será el... Pues vaya esbozo, de 26 minutos. Bueno, no tanto, dejémoslo No en por ser, 20. Pero sí, es una introducción, yo creo, a lo que luego vamos a... Bueno... El prólogo. Hombre, Como estamos hablando de libros... No hagamos como otras personas que después de 3 horas de una conferencia dice, después de esta breve introducción, y siguen 2 horas más dando la conferencia. Claro, que todos los conocemos. Todos los tomos alemanes que tienen 10 o 15 tomos siempre empiezan con introducción a la anatomía del camaleón. Yo pues sí, son 10 tomos. Bueno, en este caso es introducción a la anatomía de los bibliocaustos, pero que luego iremos desarrollando. Hemos dado pinceladas sobre la Biblioteca Alejandría, hemos hablado del auto de fe de Granada, de esas... No, todavía no hemos hablado de eso. Sí, pero llegaremos. yo lo he mencionado. Soy de Cisneros, 1500. soy Cisneros. Cisneros, el cardenal Cisneros, ¿no? Por supuesto de Xiwandi. Pero quedan muchas otras, hasta las últimas que están en el siglo XXI, es decir, la última, si no me equivoco, hace apenas Egipto. 4 años, la de Egipto. Sí. Pero bueno, lo dejamos de momento aquí porque vamos a otro tipo de biblioteca, o supuestamente biblioteca del conocimiento, ya veremos ahora, con la sección del zurrón Qué del místico caminante. te has puesto. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Bueno, aquí ha habido un lapsus por mi parte. Está Marcos Carras, si que no nos hemos enterado. Exactamente, que sí es el taller del pintor. Un abrazo, el Marcos. zurrón del caminante. Al final es el zurrón del pintor y el taller del caminante. Bueno, mientras no sea el zorrón del pintor. Es igual. Bueno, alguna que otra vez ya cae también por esta maldita lengua de trapo. Bueno, Maese, en este zurrón del caminante, hoy, como ya anunciaba antes, nos traes un tema que es muy polémico. Muy cuanto menos. polémico, porque vamos a visitar una biblioteca que nadie sabe dónde está. No, ya quisiéramos visitarla ya. Sí, ojalá. Entonces va a ser difícil. No, es que puesto a ver ubicaciones de bibliotecas, podríamos ver las grandes bibliotecas secretas del mundo que están en lugares extraños como Alamut y cosas Yo conozco así. la del zar no. de Rusia. Nosotros perdida. nos vamos a ir a una biblioteca única porque además no sabemos si existe, si no existe, ni siquiera dónde está. Sin embargo,
todos tenemos una cierta experiencia de que algo pasa. Y vamos a hablar de los famosos y conocidos, digamos, en el mundo esotérico, no todo el mundo los conoce, registros acásicos. Sí. O biblioteca acásica o crónica acásica. Bueno, más que mundo esotérico, yo diría que forma parte más de esa New Age. De la New Age, efectivamente. Bueno, porque... pero ya viene de antes, ya viene desde el siglo XIX esto. Sí, no, sí, de hecho viene del siglo XIX. Una discípula de Blavatsky. Sí, viene del XIX. Ese es quien le da el nombre, la idea no. Claro, porque el nombre se lo da Annie Besant, que es una mujer que vive entre 1847 y 1933, es una teósofa, amiga de efectivamente, viene de la escuela de Blavatsky, es la suposición dentro de la teosofía de que existe algún lugar donde existen una serie de conocimientos que en ciertas condiciones, a través de un maestro, a través de unas condiciones especiales de pureza, digamos, espiritual, uno puede acceder a ese tipo de información. Esta es la teoría de ellos y tal, que luego es defendida por otro teósofo, que es Charles Wister Leadbeater, bueno, yo es que ya sabéis, no pronuncio muy bien y menos con un diente roto. Esas peleas callejeras, tío. Se me ha roto un diente por... Pero ahí estás hablando de la palabra registro acásico, claro. El concepto de la gran biblioteca, donde se contiene el pasado, el presente, el futuro, no solo de la humanidad, del cosmos, incluso del que desconocemos, eso ya viene el futuro mucho... no, el futurible. No, pero también el futuro. Pero vamos a ver, daba por un programa, incluso del futuro, porque también te hace Jesús. Porque en el registro acásico no existe el tiempo tal como lo concebimos. ¿Qué va? No es un tiempo euclidiano, claro, es una matemática diferente. Pero ¿por qué he querido yo empezar por estos dos personajes? Por cierto, este último que hemos dicho es el descubridor de Krishnamurti, que luego Krishnamurti rechazó todo. Salió tarifando de ahí, sí. Salió muy malamente con este hombre y tal. ¿Pero por qué? Porque estos afirman que muchas civilizaciones a lo largo de la historia han tenido constancia de alguna manera de la existencia de un lugar donde existen efectivamente todos estos conocimientos y donde los iniciados pueden acceder a conocerlos, que lo llamarían el registro acásico, que significa en griego el éter, o sea, una materia, un campo de... Pero fíjate, Juan Ignacio, que esto se ha ido modificando por la propia ciencia moderna. Vamos a empezar, por ejemplo, no sé, como Sheldrake, cuando habla de los campos morfogénicos, que en el fondo se está refiriendo a lo mismo. O incluso, fíjate, no tiene nada que ver Marconi cuando sostiene que todos los sonidos que en el mundo se emiten quedan de alguna manera grabados para siempre y pueden en el futuro de alguna forma ser captados. Es el fundamento del cronovisor. Claro, pero todo este tipo de ideas que se han ido añadiendo en el siglo XX y XXI, en el que estamos, sobre la idea de que en realidad todo lo que los humanos hacemos, pensamos, decimos, nunca se pierde, forma parte de una de las teorías más fascinantes que ahora mismo dentro del mundo, que es la teoría de que en realidad el mundo está construido o creado para que en el fondo adquiera conciencia gracias a nosotros. O sea, que es un reloj químico. Y dice que en un momento dado despertará. Es decir, es la teoría, una variante del estropianismo muy sofisticada, que en realidad lo que sostiene es que en realidad la Tierra es un reloj químico gigantesco, inmenso. Los relojes químicos, digamos que son moléculas que no saben muy bien por qué acaban funcionando en sincronía, son las bases de las cadenas de ADN, la base de la vida. Entonces, que el mundo opera de la misma forma, de manera que todo el conocimiento que los seres humanos aportamos no es ni más ni menos que dotar a la Tierra de una estructura neurológica para que despierte como un ser vivo con conciencia propia. O sea, esta teoría tan alucinante y extraña, es decir, que nace en el mundo en los años 80 en Estados Unidos, que cada día... ¿Eso es de Lovelock, la teoría de Lovelock? No, es una variante muy avanzada de Lovelock, realmente... No es exactamente lo mismo. No, exacto, no es exactamente lo mismo, pero tiene razón Juan Ignacio, es decir, se basa en lo mismo, es decir, la teoría de que la Tierra es un ser que está esperando despertar gracias a que los seres vivos que están sobre su corteza, de una manera u otra le van a dotar de conciencia neuronal, como si fuera eso, un reloj químico hace pum, y de un momento dado la adquiere. Bueno, esto en el fondo, en lo que se basa es que el planeta entero es una gigantesca biblioteca. Stanislas Lem, ¿no? La de Solaris. O sea, claro, es una autoconciencia que va es la idea que el mundo, un planeta entero. Es la idea de Ruskov, de los rusconianos. La idea de que el mundo entero es una gigantesca biblioteca. Y que lo que hacemos es aumentar reconocimientos y datos. Y que nosotros seríamos como libros. Eso es. Somos pequeños libros vivientes que al final le vamos a dar conciencia a un mundo que es el que de verdad, el planeta nuestro es el que tiene que adquirirla. Es una cosa rarísima. Pero bueno, vamos un poquito por partes. Primero vamos a decir... Porque es la sección de Juan Ignacio, sobre todo. No, vamos a decir primero así... La que nos hemos comido, dices. No, vamos a ver una cosa. La ciencia, por supuesto, no acepta esto, ni las grandes religiones monoteístas, por distintas razones. La ciencia porque no admite que no, dice que no existe prueba de la existencia de esto,
y las grandes religiones, porque dicen que en los libros no aparece nada, Bueno, ninguna mención siquiera a este tipo de Y no cuestión. solo las grandes religiones, o sea, porque estamos hablando que los caldeos, los griegos, todos estos pueblos de mayas, árabes, persas, en los que la propia Ayn Besant decía que existían maestros que conocían todo esto, no consta en ninguna parte. Sí, Y ahí efectivamente. no existe Ella hablaba ninguna de los- prueba histórica. Pero de ello. fíjate Los qué superiores curioso. desconocidos de la Gran Hermandad Blanca. Estamos hablando de ese mundo etérico, de ese mundo Sí, sí, inmaterial, sí, de ese mundo que evidentemente no puede llegar cualquiera, solo puede llegar el iniciado, el chamán, es decir, el hombre espiritual. Pero no hay pruebas escritas de Pues ello. claro que no, es No, que si hubiera hay pruebas pruebas- escritas te carga ya los No hay registros pruebas acásicos. escritas, pero... No, me refiero de ese viaje, de esa intrusión en ese No, otro pero mundo. hay muchísima gente desde mi punto de vista muy creíble en sus testimonios, pero estamos hablando de pura mística, desde Alice Bailey, Samuel Aumbeor, Diane Fortune, Rudolf Steiner, Edgar Cayce, que sí han asegurado que han visitado lo que ahora se llama registros acásicos, que otros llaman luz astral. Sí, el nombre da igual, ¿eh? La gran biblioteca de la vida, Eso- da eso igual, lo de ¿no? menos, O porque- sea, pero sí hay mucha gente que dice que ha cedido a ese lugar. Porque aquí es donde teníamos que dar el siguiente paso, porque ¿quién nos va a llevar realmente a la sospecha de que sí que existe algo así? Curiosamente, la ciencia. El primero, digamos, que de alguna manera intuye, de alguna forma, que existe esta especie de lugar donde todo va a almacenarse, va a ser Carl Gustav Jung, cuando establece de alguna manera que existe un inconsciente colectivo, un inconsciente simbólico en el que todos los hombres, digamos, comparten de alguna manera, y que va saliendo continuamente en sus obras y en sus cosas, y que va determinando toda su trayectoria. Pero será, curiosamente, la física cuántica la que nos va a dar la pauta de la sospecha de que efectivamente existe algo así. Existe un campo de información universal, así nos lo dice un científico precisamente, que es Irving Laszlo, que dice que tenemos un campo de información universal donde va a parar toda la información y donde nosotros podemos conectar y traer esa información y lanzarla hacia ese lugar. De tal manera que, claro, nos ponen una hipótesis tremendamente discutible y muy complicada, y es si realmente nuestra mente es un receptor emisor. No estamos almacenando realmente en nuestras neuronas ese conocimiento, sino que lo traemos, lo almacenamos. Volvemos de nuevo a lo mismo, volvemos a recibimos por Ruskov, eso es Tiberia, son los tiberianos. Es la idea de que en realidad el mundo va a despertar tarde o temprano gracias a nosotros, porque nada se pierde de lo que nosotros hacemos. Con lo cual, en realidad, y esto es muy interesante, que estamos hablando de bibliotecas destruidas, es decir, en realidad lo que sostendría el tiberianismo total es que el conocimiento de la humanidad no se puede destruir. Es imposible. O sea, que una civilización avanzada en un momento dado lo podrá sacar siempre a algún sitio, porque estará en alguna parte, como te estás contando. Claro. ¿Dónde? No lo sé, pero sí hay. Hombre, sí que puedes destruir partes de ella, No de podrías. ese Puedes conocimiento. destruir lo que está en un Nunca, soporte nunca. físico, pero lo que no puedes sustituir es lo que está en un soporte inmaterial, que era lo que yo quería decir al Exacto. principio. Claro. Tú lo que está en un soporte físico lo quemas, pero lo que Claro. está en el soporte inmaterial sigue existiendo. Pero eso nos ocurre ya. Ahora mismo tú puedes tener una biblioteca nucleada en bytes, no en átomos. Entonces tú estás sacando de la estructura atómica, de la estructura normal, de la estructura sólida, la que tú puedes quemar con 750 grados Fahrenheit quemándolo, tenerlo de otra forma, tenerlo en una nube, en un sitio. Es decir, bueno, hay un lugar físico, bueno, de En momento unos sí, y ceros. pero se puede ir moviendo, exacto, en cadenas de unos y ceros. Claro. Lo que Pero pasa es que, bueno, muy raro esto. en definitiva, de lo que se está hablando cuando hablamos de bibliocaustos... De que nunca se destruye Y sobre la- todo, en la actualidad, y a mí me gusta, sabéis que me gusta hacer, y también es mi obligación hacer de abogado del diablo, es que da igual que sea esas bibliotecas que sean incineradas o que de repente se destruya por un virus la nube. El sistema, o sea, el producto final es lo que interesa, que es la destrucción del conocimiento. Da igual que sea por el fuego o sea por un virus informático. O sea, porque, yo que sé, se exterminen a todos los maestros que pueden acceder a ese supuesto La hoguera estadio. mola más. Es que la hoguera. fijaros que la gran metáfora del registro acásico en el fondo es Internet. Exacto. Exactamente. Claro. Que es un lugar al que nosotros dejamos cosas y del que traemos cosas. Donde Más está el bien conocimiento la total. nube Todo. de internet, ¿no? La famosa nube esa. Sí, no, Esa la vuelvo a volver material. a red de generar. redes, La ¿no? telaraña de redes mundial. Es decir, eso es en el fondo el ciberanianismo. Es decir, la posibilidad de que la totalidad del conocimiento de la humanidad en un momento dado esté a disposición de todo el mundo en algún lugar que es inmaterial. Inmaterial teóricamente, que no está nucleado en átomos, sino, como dice muy bien Juan Ignacio, en bits, en bytes, en cadenas de ceros y unos. Hombre, y esto no sale tampoco de un lugar, digamos, de chalaos, de feria. No.
no, sale de señores que están trabajando por establecer por fin la teoría del todo, que está muy relacionada con esto, las teorías de cuerdas. Incluso el propio Einstein quiso unificar la gravitación con el magnetismo, que en el fondo es lo mismo, aunque sería un poquito difícil de explicar, pero en definitiva es un poco lo mismo. El principio de incertidumbre de Heisenberg también tiene mucho que ver con la teoría del campo acásico. Es que, claro, estamos entrando en unos términos ya que son difíciles de explicar, digamos, para el estás juntando mística, esoterismo, ciencia, magia, hay un poco de todo, pero yo creo que todo subyace sobre una idea muy básica. Es decir, el ser humano, todos sabemos perfectamente que somos perecederos. Es decir, antes o después morimos y con independencia de los conocimientos que hayamos acumulado, esos conocimientos parece que se pierden, ¿no? Pero lo mismo pasaría en la Tierra. Es decir, la Tierra podemos tener conocimientos en bibliotecas, en internet, en piedras, en papiros o en lo que tú quieras, pero puede llegar un momento en que la Tierra se destruya y también se destruiría todo ese conocimiento que ha albergado. Fíjate que bueno, estás tocando un tema que nos alejamos ya mucho, que es la novela siguiente al juego de Ender, La voz de los muertos, donde da igual, aunque han destruido el planeta de los insectores y lo han borrado del mapa, aún así él enlaza de alguna manera con el conocimiento de la especie destruida, porque puede adquirir conocimiento de su especie a través de una especie de archivos acásicos y materiales que quedan en el planeta. Fíjate qué cosa más curiosa, pero si eso fuera posible, estamos ya saliéndonos de tema porque es indemostrable, y tiene razón David, bueno, todos los abogados son del diablo, no se te olvide. Pero en cualquier caso... Y eso lo dice uno, ¿eh? Ya, por eso. Es decir, en cualquier caso, sería el poder alcanzar el conocimiento infinito, la posibilidad de que nunca se pierda nada de lo que una civilización, una especie hace, porque queda de alguna manera en algún punto conectado, de forma que alguien lo pudiera leer. Pero yo quiero llegar a la última conclusión, porque si no veo que no me vais a llegar. Voy a poner la música David y no vamos a llegar. Quiero llegar a la última conclusión. Es que te falta un diente. Fijaros que yo, que he meditado mucho sobre el tema del registro acásico, al final he llegado a una conclusión que ahora me vais a tirar piedras. ¿Y si el registro acásico no es algo que va, digamos, grabándose poquito a poquito en el código genético de no solamente del hombre, sino de las cosas también? O sea, de alguna manera está en la estructura, y las estructuras se van modificando de acuerdo a todo ese conocimiento que reciben. Eso en parte es lo que ha formado los génicos de Sheldrake. Evolución. Claro. No, y en parte lo de Sheldrake sostiene que los conocimientos quedan impregnados de alguna manera para cada especie, de manera que pueden ser captados independientemente de la posición que tú ocupes en el planeta, en el lugar físico en el que estés. O sea, la teoría de por qué el arco surge en diversos tiempos, es decir, la famosa leyenda de la mariposa. La teoría de Sheldrake es muy buena, porque además... Es un científico, joder, las cosas como son. Pero es que hay que reconocer que el paso de Sheldrake para mí es más importante que incluso el de Lovelock o el de Rushkoff. El de Rushkoff es demasiado ambicioso, pero Rushkoff no actúa como un científico, sino como un teórico de la posmodernidad, en tanto que Lovelock sí lo es. Claro. Pero Lovelock nunca dijo que la Tierra fuera un ser vivo, lo que decía es que era un mecanismo homeostático, que no es exactamente lo mismo. Que se autorregulaba. Claro, se autorregulaba. Pero Sheldrake sí, Sheldrake va algo más allá. Considera que nuestra especie... Margulis sí que hablaba ya un poco de ese ser vivo. Claro, Margulis sí, y Sheldrake va a la idea de que nuestra especie es capaz de intercomunicarse de manera inconsciente. Y eso va mucho más allá de Jung. Y a mí la teoría de Sheldrake me parece fascinante, porque es que encima, cuando analizas un poco, todos creo que los es verdad. estudios de Sheldrake. Porras, es que es verdad. El problema está en que, a pesar de ser de Cambridge... Era mejor de Oxford por algún motivo. No. El problema está en que... A ver, yo sé, lo mismo remaba y tuvo algún problema. Me estoy refiriendo al hecho de ser incluso de una gran universidad o gran y afamada universidad. El problema está en que cuando él, de ser un científico muy valorado, empieza a esbozar este tipo de teorías, muchos científicos ortodoxos le empiezan a dar la espalda. ¿Y cuántos nombres de esos científicos todos esos conoces tú? Claro. No, a ver, pero nosotros, porque también, por decir una manera, estamos en este mundillo y nos hemos interesado por esta temática. Pero hay mucha gente que a Rupert Sheldrake no lo conoce. Claro. Sí. Muchísimo. Pues vayan espabilando si lo quieres saber. Eso es decir, pues que despierten porque... Pero no tiene nada que ver. Hay gente que despierta conciencias, ¿vale? A lo largo de la humanidad. Rupert Sheldrake es uno de ellos. Otra cosa es que aquel que intenta despertar conciencias, es decir, aquel que da una teoría que posiblemente sea real, a pesar de que es indemostrable, siempre vas a tener la posición del establishment. Bueno, no te indemostrable. Aquí le tocamos el tema de los animales. Fíjate, a mí no me preocupa tanto la oposición del establishment, sino me preocupa sobre todo, y con esto prácticamente concluiríamos la sección, me preocupa el uso que se haga de ese conocimiento. Es decir, como tú decías, Juan Ignacio, no viene de chalados todas estas teorías esa información de los registros acásicos, pero sí que
un buen grupo de chalados se está aprovechando de todo ello. Sí, efectivamente, pero para mí esto... Porque, entre otras cosas, y con esto no voy a extenderme mucho más, o sea, entre otras cosas que se encuentran es Cátedra de Cultura Cósmica General de la Universidad de los Registros Acásicos. Y hay un tipo que es catedrático. Ya, bueno, efectivamente, porque uno puede manipular las cosas a su servicio, todo lo que quiera, pero sí que es absolutamente cierto que esa especie de intuición que aparece en el principio de la teosofía de que existe un registro acásico, parece ser que es una constante universal que está empezando a salir a la luz de alguna manera con la aparición de la física cuántica y ese campo de información universal que le parece apuntar lo que llamamos también lo del gran holograma mental y todas esas cuestiones. Tiene mucho que ver todo esto, o sea que posiblemente sí existe algo parecido que no sabemos aún muy bien cómo es. ¿Queréis aportar algo más? Uno de los que popularizó los registros acásicos, ¿sabéis quién fue? Lotsan Rampa en el tercer lo popularizó, lo cual tampoco le dio demasiada credibilidad. El fontanero de Gales, dices. Claro, el fontanero de Gales. Fontanero de Gales. Bueno, lo que pasa es que él ya sabemos Juan Antonio Cebrián, de qué fuentes Juan Antonio Cebrián, sabéis que le llamaba siempre así el fontanero de Gales. El fontanero de Gales, era un erudito de la teosofía y de Alexandra de Vignir, sobre todo. Le copió a Alexandra de Vignir. Claro, es que... declaradamente. Bueno, evidentemente, vamos a fontanero. Pero un apunte más, es decir, cada vez hay más científicos cuando hablan del orden implícito, del orden explícito o del tonal y el nahual, del que hablaba Carlos Castaneda, en parte se está refiriendo a esto. Hay una parte manifestada, que es el tonal, hay una parte inmanifestada, donde está ese gran conocimiento, esa gran fuente de sabiduría, esa gran biblioteca, que sería el nahual. Es decir, por ahí se podría indagar, pero eso nos llevaría por otros derroteros. Sí. Radio 4G FM. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, pues empezamos el filandón dejando un largo periodo de música porque hoy, queridos amigos, además aquí en el estudio estamos celebrando un cumpleaños. Bueno, 2 en 1 prácticamente. Estamos celebrando el cumpleaños de nuestro Herr Director, que es el día de hoy, y el de Maese, que fue hace 5 días atrás, el lunes pasado. Esto es Capricornio. Sí, bueno, la historia está en que, bueno, con esto de la celebración, que ya estamos con los bibliocaustos ardientes, pues claro, hay que regarlos y hay que disimularlos. Y que Carlos nos ha tirado el chapa encima, o sea, dilo claramente. El cava. Nos ha puesto perdido. Sí, el cava, exactamente. Bueno, estos catalanes siempre tan puntillosos, ¿eh? Bueno, ya mucha honra. No, además es denominación de origen, es cava. Oye, a ver, me gustaría empezar, como se suele decir, por el principio. Antes estamos haciendo referencia, hemos hablado de esa destrucción de las tablillas en la época sumeria. Lo que ocurre es que
de esa destrucción estaríamos hablando en la propia época sumeria o posteriormente ya en época egipcia. Mira, cuando se habla de la biblioteca de Constantinopla, bueno, perdón, iba ya ahora con Constantinopla, se hablaba de la biblioteca de Babilonia, hay como distintos periodos, por decirlo así. Es verdad que hay una gran biblioteca, que es la que habíamos comentado antes, un poco la de Subarnipal. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de biblioteca en aquella época, y estamos hablando de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, estamos hablando de tablillas de arcilla cuneiforme. Es decir, no existía todavía lo que era el papiro, lo que era el libro, tal como lo entendemos, evidente, ¿no? Entonces, ahí hay un momento de esplendor. Fijaros que en los lugares donde ha habido un gran esplendor, un gran estallido de la cultura, es donde también se han producido los mayores desastres culturales, precisamente porque donde surge la llama hay mucha gente que está interesada en apagar esa llama. 3 lugares importantes: Valle del Indo, Sumer y Babilonia, por lo tanto, y Egipto. Entonces, en los 3 lugares, y casi en épocas muy parecidas, florece esa gran cultura, ese gran esplendor, ese gran renacimiento, donde prácticamente el resto del mundo estaba en la prehistoria. Y ahí es donde, precisamente, por los distintos cambios de gobierno, es decir, por los distintos fanatismos, donde la gente quiere reescribir su historia, es donde se producen distintas destrucciones. Y es verdad que en Babilonia, que es donde surge la primera biblioteca tal como la entendemos, es decir, donde nace la escritura, además. Y donde nace la escritura, siempre se ha dicho que es en Sumer. Bueno, ya sabes que eso está también... Es un debate, sí, pero no vamos igual a entrar en eso, ¿no? Si realmente surge en Sumer, sabes, no, pero que eso da igual, ¿eh? Una amiga nuestra, además, profesora de Historia Antigua, que es Ana Vázquez Ois, en fin, eso nos lo podría en entredicho, porque ella tiene otra teoría que no vamos a desarrollar aquí, que ya lo desarrollará ella cuando la tengamos otro día. Que venga y lo diga ella. Entonces, bueno, me refiero que ese tipo de cosas sí que son importantes tenerlas en cuenta, porque ahí es donde surgen esas primeras destrucciones, que normalmente nunca es una, sino son varias, que es un poco lo que pasa con la Biblioteca de Alejandría, que es lo que pasa con la Biblioteca de Constantinopla, es decir, no hay una destrucción, hay varias a lo largo del tiempo. Pero bueno, una de ellas, la más importante, evidentemente, pues es la época de Sargón, es decir, es la época en que se producen distintas invasiones. Hay que decir que de las 3 que ha citado Jesús, hay una que nos es profundamente desconocida y curiosamente sería de las más interesantes de la historia de la humanidad si la conociésemos en profundidad, porque fue curiosamente la que está establecida en el eje de lo que fue la inmigración humana. A ver, los estudios más modernos sobre genética humana saben que los seres humanos, cuando salimos de África, atravesando lo que luego fue el creciente fértil, nos distribuimos a través del Índico. Fue el primer camino nuestro. Dicho claramente, hubo gente antes, seres humanos modernos antes en Australia que en Europa Occidental. Llegaron antes, porque llegaron a través del Índico. Entonces, la civilización de Mohenjo-Daro, perdida completamente, y Harappa, es extremadamente importante porque sabemos muy poco de ella, no conocemos realmente cómo era el idioma que hablaban, a pesar de que tenemos textos escritos, pero no sabemos en qué lengua ni cómo estaban hechos, y sabemos con seguridad que eran la fuente de un conocimiento ancestral que se remontaría a miles de años atrás, a miles de años antes de Cristo. Esa pérdida, la pérdida de la civilización de Harappa y Mohenjo-Daro, no tiene solución, porque probablemente no se podrá llegar a nada. Y más ahora que se ha descubierto que una parte importante de las ciudades probablemente están bajo el mar, porque fueron hundidas después del final de la glaciación de Ur, de la última glaciación, que las tragó cuando subió el mar unos 150 metros en la zona en lo que es la costa de la India. La costa de la India occidental, no oriental. Bueno, en cualquier caso, perdida esa, la pérdida de las civilizaciones, bueno, de la gran biblioteca de Babilonia fue un poco menor porque en gran parte se sabe, que el conocimiento sí fue heredado por la Biblioteca de Alejandría. Sí, porque los bibliotecarios, sobre todo a partir de Eratóstenes y de los primeros... poco sirvió, ¿eh? Bueno, duró un poco más. Duró un poco más, pero por lo menos... pero fíjate, se saben algunos indicios o algunas trazas de lo que podía albergar de conocimiento gracias a que sí se sabe por comentaristas de la época de la Grecia clásica cómo era, bueno, de la Grecia helenística, cómo era la Biblioteca de Alejandría, qué conocimientos tenía y dónde se sacaban. Es decir, es verdad que los reyes ptolomeos, de los reyes macedonios de Egipto, hicieron una labor interesantísima en el sentido que obligaban a los bibliotecarios de Alejandría a obtener información de todo el mundo conocido, incluso de los enemigos de Grecia. Esto es muy importante, ¿eh? Fíjate, he dicho los enemigos de Grecia porque Egipto era un reino griego, ¿eh? Que no se olvide nunca nadie de esto. O sea, no es el Egipto de los faraones. Los egipcios del siglo III antes de Cristo estaban dirigidos por una élite griega que era la que controlaba el país y la que gobernaba el Estado. ¿no? Y le deja uno de sus generales a Ptolomeo, a partir de ahí empieza una dinastía total. Pero es verdad que ellos no les importa, es decir, obtener información de los fenicios, de los cartagineses, de enemigos clásicos de su cultura, porque el objetivo suyo era el conocimiento universal. Y este es el segundo paso importante de una biblioteca. Una biblioteca de carácter general tiene que acceder al conocimiento entero de la humanidad de su tiempo. Cuidado, humanidad de su tiempo y universal no quiere decir del mundo entero, quiere decir de lo que tú conservas como conocimiento máximo de la civilización en la que tú vives y te desarrollas. Entonces, en ese sentido, la Biblioteca de Alejandría es la primera que intenta el conocimiento universal.
Sí, pero que es heredera de alguna forma de la última destrucción que ocurre en Babilonia, que es con la destrucción de Nínive en el año 612 a.C., es cuando ya se destruye definitivamente la biblioteca real de Asurbanipal. Bueno, grandes cosas desaparecen, entre ellos la epopeya original de Gilgamesh, que además ya sabéis que es fruto un poco de luego de posteriores relatos, incluso el germen, ¿no?, de luego de las 1001 noches, y gran parte de lo que se salva, aunque decía muy bien antes Juan Ignacio, es decir, parte se salva porque precisamente al quemarse, como son tablillas de arcilla, al final quedan solidificadas, se mantienen, se entierran, ya sabes, son los estratos distintos. Y la suerte que estaban escritas en acadio, que era el lenguaje diplomático de la época, y por lo tanto... Y eso luego apareció en otra parte, iría a la Biblioteca de Alejandría en el momento que llega pues toda esa parte tolemaica, y posteriormente, en el siglo X, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando los arqueólogos van descubriendo ese gran bagaje cultural que tenía Nínive, que tenía Asurbanipal, y que por suerte sí se conservó. Pero claro, estamos hablando de que se ha conservado a lo mejor un 20%, el 80% quedó destruido totalmente. Y menos todavía. Menos probablemente. Menos. O sea, también es cierto que hay mucha de esta información, como por ejemplo pueden ser las cartas de Amarna, que tenían con lo que era el Imperio Egipcio, con aquella época con Akenatón. Entonces, muchas de estas piezas, afortunadamente, no estaban en la biblioteca porque eran cartas, eran emisiones realizadas para ser leídas en lo que es lógico, ¿no? Por lo tanto, afortunadamente, muchas de estas, las que podemos encontrar en museos de Berlín, las que podemos encontrar en el Cairo, David, eso es lo que nos ha permitido reconstruir las listas de los reyes, los tratados diplomáticos, porque encima es lo que vuelvo al principio. Tenemos la gran suerte que en gran parte, en la época del esplendor del reino asirio, e incluso antes, durante aproximadamente 1000 y pico años, hay unos 1500 en 2000 años, donde hay un momento en el que se establece el acadio como lenguaje diplomático general de todo el Medio Oriente, de manera que existen versiones unificadas, da igual que fueran mitanios, hititas, asirios, caldeos, o egipcios, escribían en el mismo idioma, por lo menos, al menos lo que era la correspondencia diplomática o la correspondencia entre naciones, lo cual fue una suerte a la hora luego de identificar los textos. Pero lo que dice Jesús es verdad, es decir, lo que era la parte del conocimiento más secreto, lo que era la parte del conocimiento de los reyes, de los soberanos, se perdió completamente con la destrucción de Nínive en 612. Además la pérdida de cosas mucho más antiguas, como por ejemplo las relatadas por el pergamino de Ippur, que ya nos habla de la destrucción en el Imperio Medio de un montón de documentos de los que no teníamos la menor idea en Egipto, pero que estaban formaba parte de los fondos documentales de los templos, ¿no? Y eso sí que ya están totalmente perdidos, y no sabemos cuánto de eso llegó luego a la Biblioteca de Alejandría, porque la tenemos ahí como hito, como final de todo el periodo antiguo, de alguna manera. Es que el problema de la Biblioteca de Alejandría era un acumulador. De hecho, ni siquiera los bibliotecarios de Alejandría, sobre todo a partir de Eratóstenes de Cirene, que era un tipo realmente brillante, fueron capaces de saber realmente lo que tenían. Es decir, sabían lo que tenían organizado, pero ni siquiera ellos eran capaces de entender, al parecer, toda la documentación que tenían, porque en muchos de los casos se había perdido incluso el conocimiento del idioma en el que estaba escrito, o cómo estaba hecho. Ellos acumulaban y recuperaban todo lo que podían porque sabían que podía ser importante para el futuro. Es decir, no, en serio, en ese sentido hacen una labor casi enciclopédica, como la del luego del siglo XVIII. Pero lo que es cierto es que no todo el conocimiento de la Biblioteca de Alejandría era accesible, ni siquiera a los propios griegos que la dirigían. Es decir, no lo sabían. Sabían que había cosas importantes, pero no sabían hasta qué punto. Por ejemplo, y esto es un tema digno de un debate, cuando el faraón Ptolomeo III, cuando Ptolomeo, es decir, el tercero de los Ptolomeos. Primero que crea la biblioteca es Ptolomeo I, pero Ptolomeo III es cuando da ese gran esplendor y crea el Serapeo, que es la biblioteca hija. El Serapeo, exacto. Sí. Cuando Ptolomeo III intenta darse cuenta de que los conocimientos que dispone le pueden permitir saber cuál es el tamaño real de la Tierra y cómo es el mundo real, fíjate lo que estoy contando, es decir, intentar saber cómo es la Tierra de verdad. ¿Y cómo es la Tierra de verdad? Con unos conocimientos muy primarios. Entonces, y él encarga a Eratóstenes de Cirene el hacer una investigación y un estudio general para intentar saber cómo es el mundo en el que los seres humanos viven. Pues el llegar a eso quiere decir que el nivel que había alcanzado ya hace 2300 años la Biblioteca de Alejandría era altísimo. Altísimo. Estás hablando de gente que en un punto perdido del norte de África, en un mundo pequeñito donde se supone que tú tenías un conocimiento muy fragmentario del mundo, había un tío que se estaba planteando muy seriamente el saber qué tamaño tenía el mundo, cómo eran los continentes y qué estructura tenía. Es verdad que el primer globo terráqueo, no, por cierto, no es de Martín Meheim, como dicen habitualmente. No, es del año 280 a.C. Y se crea para un rey helenístico porque ya pide con la información de los conocimientos de Alejandría que se le haga una bola del mundo. Se sabe el tamaño, por cierto. Entonces calcula que el tamaño de la Tierra es exactamente el que es. Ahora. Entonces, como es el que es, y lo sabían perfectamente, que le dibujara una esfera del mundo con la parte conocida por los griegos para ver exactamente cómo podía ser la posición que ellos ocupaban en el cosmos, es decir, en el universo. Realmente, esto es muy interesante porque quiere decir que los conocimientos que se disponía iban muchísimo
muchísimo más allá de lo que hoy sabemos y creemos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, y es que hace poco estaba leyendo, para preparar el programa de hoy, entré en un blog inglés donde me he quedado alucinado, se llama Los límites del Imperio Romano. ¿Dónde llegaron el conocimiento? Y citaba una cosa que yo no conocía, y es que había osos polares en el zoo de Alejandría. La biblioteca de Alejandría tenía un zoológico, además. Sí. Porque tenía... Era un punto la biblioteca no solamente era un acumulador de libros, era un punto... Era un museo. Exacto, era un museo y además era una especie de centro de investigación universal. Era un microcosmos. Y dentro de ese zoológico había un oso blanco. Claro, los osos blancos no viven al sur de las banquisas polares y de los hielos árticos. ¿De dónde salía un oso blanco para poder llegar a Alejandría? Entonces, eso demuestra, como mínimo, redes comerciales o de contacto que llegaban a miles de kilómetros al norte, mucho más allá de lo que sabemos que llegaba el comercio griego. Porque, claro, una cosa es el comercio ciego, el comercio sordo, el que pasa de lado a lado. Sí. O sea, no es extraño que haya, espadas griegas en Finlandia. Lo que sí que es raro es que tú te traigas un oso blanco. Entonces, este detalle significa que los bibliotecarios y las bibliotecas eran mucho más de lo que consideramos simplemente una biblioteca, como la Biblioteca Nacional Española. Eran lo que llamaríamos un centro de investigación universal, por lo menos en el concepto helenístico del conocimiento global. Pero es que precisamente en la propia distracción de la biblioteca es donde tenemos la solución al enigma. Se quemó los conocimientos que nos hubieran explicado cómo se hacía todo aquello. Sí. Y eso desapareció, nos quedó un 10% de información, bueno, que vale, pero que en el otro 90% seguramente nos hubiera explicado cómo ellos habían llegado al Polo Norte, a lo que fuera. O a de todas maneras, a ver, estamos hablando ya de lleno, por supuesto, en la Biblioteca de Alejandría. Estamos hablando que viene a durar desde su creación hasta su destrucción unos 7 siglos. Que es mucho, ¿eh? Que es mucho, por supuesto. Estamos hablando que lo que conocemos como la famosa Biblioteca de Alejandría no era solo una, sino que estaríamos hablando de 2 partes. Era una que además de biblioteca era museo, y luego una segunda parte, lo que tú te gusta llamarle como la biblioteca hija, ¿no? Sí. Ese templo de Serapis. Que es un centro de investigación, llamaríamos. Exactamente. Hoy. Y lo que sí es cierto, antes estamos hablando de la cantidad de datos o de rollos de papiros, por no hablar de libros, evidentemente, que pudo contener. Según una apócrifa, la carta de Aristeas, él considera que había llegado a tener 20.000 rollos de papiro. Y aunque otros autores decían que llegaría a alcanzar las 500.000. Pero aún así, 20.000 rollos... Era mucho más, tenía mucho era más. El medio millón es muy correcto, ¿eh? También es verdad, por el volumen, de tamaño, yo he leído 800.000, ¿eh? Sí. Medio millón, por el tamaño que tenía, era razonable. Claro. A ver, hay una cosa también, es verdad que también depende en qué momento histórico estemos hablando. Es decir, el momento que se crea la Biblioteca de Alejandría en el siglo III a.C., no tenía tampoco demasiado material. Es un material que se va acumulando a lo largo del tiempo, con Ptolomeo II, con Ptolomeo III, además, con Eratóstenes como director de la biblioteca, con esas travesías náuticas que Perdona, Jesús, y que la velocidad para alimentar esa biblioteca no es la misma que tenemos hoy en día. Fijaros que tenía una característica... Aún así, era importante, sabéis que había un impuesto. ¿Sí? Que todo mercader que llegaba a Alejandría tenía que depositar la documentación que llevaba para que fuera copiada por los copistas de la biblioteca. El libro original lo tenía que dejar allí, y luego los copistas le hacían una copia exactamente igual, se la daban, pero el original quedaba en la Biblioteca de Alejandría. Y además hacían una ficha de cada una de ellas. Es la primera ficha del mundo, la primera organizada del sistema moderno. Tiene una... Era una labor sistemática increíble, por eso no tiene nada que ver con el resto de las bibliotecas. El resto de las bibliotecas, con independencia de los volúmenes que tuvieran, bueno, pues eran un pálido reflejo de lo que se quería crear en la Biblioteca de Alejandría, porque era, ya digo, un microcosmos, era un centro de sabiduría, era, por decirlo así, la primera universidad del mundo, porque era más que una biblioteca, estaba claro, era un museo, era un zoológico gigantesco, era un botánico, es donde se almacenaba toda clase de mapas, de pinturas, de grabados, de artilugios, de artefactos mecánicos. Muchos de esos robots, de esos artilugios mecánicos, por ejemplo, de Herón de Alejandría, han desaparecido, y han desaparecido porque también se quemaron con la Biblioteca de Alejandría, bueno, con las distintas quemas de Alejandría. Ya sabéis que el primer pirómano sería Julio César. Fue un accidente más bien, lo hizo como un accidente o no, y el último que ya le quedaba poco era un califa, que era Omar, que al final, como la clásica historia, ¿no? Si no está a favor de Alá, se queman, y si están a favor... Pero además ese es uno de los grandes enigmas. ¿Quién destruyó? Porque estaríamos hablando de dos, ya no solo de 2 quemas diferentes, sino que por una parte... Exactamente, o Carlos. 4 si metemos a Zenobia. Con Zenobia 4. Y Teófilo. No, claro, 4, 5. Y Teófilo. No todos ellos... con Teófilo, es verdad, 4 con Teófilo. Pero claro, no todos ellos son bibliocaustos. El de Augusto no es un bibliocausto. El de 10 es el de César, no lo es. Pero el de Teófilo sí. El de Teófilo, vamos, claro, descaradamente. Porque ahí, destruyen lo que es lo que sería ese Serapeum, pero
donde sí que hay la gran duda, esa leyenda, cuando tú comentas, Jesús, que si fue Omar I, ¿no? Que incendió definitivamente por lo que quedaba de la biblioteca. No, pero bueno, realmente es el último y lo que queda es muy poco, ¿no? Pero bueno, si es verdad... Y sobre todo, lo que no era ya un centro de conocimiento de nada, era una acumulación de... Estamos hablando del siglo VII ya después de Cristo, lo que llega es muy poco cuando... Pero sí es verdad que se cuenta una leyenda respecto a él, bueno, respecto a él y respecto a todos los que practicaban la fe musulmana en aquel momento. Es decir, de lo poco que queda, después de los distintos expolios que ya había hecho Julio César, la emperatriz Zenobia y lo que acabamos de comentar, ¿no? Y sobre todo este gran patriarca, ¿no?, de Alejandría, que es de la época de Hipatia, donde arrasa pues con todo el conocimiento pagano, pensando que era herético. Cuando llega Omar, ¿qué pasa? Pues la leyenda dice, y posiblemente sea verdad, que bueno, le consultan sus generales y les dicen, bueno, aquí hay varios libros que quemamos. Entonces él dice la famosa frase, dice, bueno, todo aquello que sea conforme al Corán, quemarlo, porque ya para eso ya tenemos el Corán, y aquello que sea contrario al Corán, quemarlo, porque entonces no nos aporta nada. Entonces prácticamente lo queman todo. Sí, ese tipo de frase que no deja de ser muy significativa, muy inteligente, muy emblemática, que en el fondo es como aquello de a quién matamos cuando lo de los cátaros. Dice, bueno, tú mata a todos, obispo de Albi, ¿no? Que Dios lo reconocerá. Pues algo parecido ocurre aquí, ¿no? Claro. Y ese es un problema. Pero es verdad que cuando ya llega la última destrucción del siglo VII, lo que queda es muy poco. Pero como apuntan algunos, digamos, pensadores en el tema, dicen, pero es que claro, una vez vista la primera destrucción de la biblioteca de Alejandría y la del Serapeum, seguramente que muchos de esos libros fueron camino de Roma, posiblemente, y se escondieron. Y de Constantinopla. Se guardaron después. Y de Constantinopla. Ahora vamos a hablar de Constantinopla. Las 11:05 de la noche, seguimos aquí en la Escóbula de la Brújula hablando de bibliocastos y después dejamos ya un poquitín de lado esa biblioteca de Alejandría y, como decía, nos centramos en la biblioteca, la destrucción de la biblioteca de Constantinopla, o mejor dicho, ahí también habría que hablar de las destrucciones, porque también tuvo dos destrucciones. La primera en el siglo VIII, si no me equivoco. Sí, a ver, Constantinopla, Bizancio, se convierte pues en la capital del Imperio Romano, ¿no?, por excelencia. Una vez que ya el Imperio Romano en Roma desaparece por las invasiones bárbaras, ya sabéis que se divide el Imperio Romano en Oriente y en Occidente, pero tiene mucho más predicamento en aquellas épocas en Oriente. Y Oriente, evidentemente, pues era la nueva Roma, que era Bizancio, que es Constantinopla, que es la actual Estambul. Bueno, ¿qué ocurre? Que allí se atesora todo. Y cuando digo se atesora todo, es todas las riquezas artísticas que te puedes imaginar, los grandes escultores, los grandes pintores, los grandes escritores, los libros, en fin, todo ese bagaje cultural que había representado el gran esplendor del Imperio Romano está allí. ¿Por qué? Porque Roma ya no era un lugar seguro, pero Constantinopla sí lo era. Pero bueno, como todo es un lugar seguro hasta que llega alguien que tiene esas ideas revolucionarias, esas ideas iluminadas, y nunca mejor dicho, porque le da siempre por utilizar el elemento fuego y quemar aquello. La primera, como tú bien dices, es en el siglo VIII. ¿Por qué se da en el siglo VIII, además con un emperador bizantino que era León III? Porque era iconoclasta. Era la época en que se quemaban imágenes. Exacto. Y cuando tú quemas imágenes religiosas porque consideras que es una especie de idolatría, pues al final acabas quemando libros que no estén de acuerdo con tu heterodoxia, con tu ortodoxia. Claro. Entonces consideras que todo es heterodoxo, que todo es hereje, que todo es pagano, que todo es pecaminoso. Y entonces el gran iconoclasta, que es ese emperador bizantino, León III, en el siglo VIII, arrasa con esa biblioteca de Constantinopla, pero no con todas, sino con aquellos libros que él pensaba que iban en contra de la fe. Fijaros que aquí da igual que seas cristiano, que seas musulmán, que seas judío. Es decir, en el momento que no están de acuerdo tus ideas con las que quedan reflejadas en ese libro, el libro y el autor se convierte en un enemigo y por lo tanto se le quema, se le purifica, que es el simbolismo que tiene el fuego. Pero esa es la primera. La segunda, para mí, fue todavía mucho más salvaje, más bestial, que fue con la Cuarta Cruzada. Sí, estamos hablando de 1400... No, 1202. Esa que le gusta tanto a Guillermo, que habló aquí. Sí. Para mí esa cruzada es una de las cruzadas más salvajes, porque van a intentar conquistar la Santa, pegan un desvío, se van a Constantinopla y dicen, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Joder, aquí estamos a mitad de camino. Arrasan a todo el mundo, le pasan a cuchillo,
queman todas las reliquias y, por supuesto, queman todos los libros y, bueno, hacen una barbarie absoluta. Pero fijaros, cristianos contra cristianos. Aquí ya no estamos hablando de una religión distinta. Fue una salvajada solo por la ambición, solo por la riqueza, solo por el poder. Y entonces, evidentemente, en esa cruzada donde todo valía, pues en el 1202, 1203, arrasan prácticamente con todo. Y la última, pues os podéis imaginar, es cuando técnicamente termina la Edad Media con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Y que ya no dejan nada. Y ya, bueno, aparecen los libros del Corán, que son los que más empiezan a funcionar. Dicen que siempre hay leyendas en este tipo de cosas. Siempre dicen que hay algún libro que se salva, hay algún libro, sobre todo relacionado más con la magia, con el esoterismo, con la astrología, que se salva porque el emperador de turno le interesa y lo guarda, claro, no lo puede decir. Bueno, y esos son los libros que van pasando de mano en mano. Algo parecido es lo que ocurrió, fijaros, cuando hace nada estamos hablando de esa biblioteca de Alejandría, pero en aquella época cuando la gente culta, los sabios intentaban reunir la máxima documentación en esa biblioteca, resulta que en el otro lado del mundo, en China, estamos hablando de Shi Huangdi, que estamos comentando, él salvaba, o sea, evidentemente organizó esa quema de todos los libros, y no solo de libros, sino también de letrados, de los autores, que los enterraban vivos, a las familias también les quemaban, etcétera, etcétera, todos en una enorme pira, pero salvó, haciendo referencia a lo que tú estabas diciendo, todos aquellos libros que versaban sobre medicina, sobre profecías o sobre agricultura. Claro, ¿y por qué sobre medicina, David? ¿Por qué? ¿Qué buscaba él en aquella época? Hombre, el elixir. Pues ya está. Entonces eso sí le interesaba. Pero le interesaba porque dice, cuidado, no era medicina exactamente, era más bien, era alquimia, era ese tipo de en aquella época se fundía todo, ¿no? Efectivamente, y por eso van en busca de ese elixir, en fin, en busca de lo que dicen que sería Japón. Sí, porque en las divisiones de la alquimia, por ejemplo, la alquimia china era una alquimia muy relacionada con el oro y con el mercurio, porque precisamente lo que buscaba era el elixir de la inmortalidad, no buscaba el oro ni nada de eso. Fijaros, además, esto es una leyenda urbana, pero posiblemente sea verdad cuando se llega a descubrir el gran mausoleo de Shi Huangdi. Está localizado, se descubrió creo que en el año 1974. Pero qué inteligente que no lo abran, ¿eh? Pero mejor. Y estará probablemente en la biblioteca. Ahí es lo que te iba a decir. Cuando lo abran, además de esos ríos de mercurio, además de todas sus riquezas, porque él también creó otro microcosmos dentro de ese gran mausoleo, posiblemente esté, no esa gran biblioteca, pero a lo mejor sí esos libros que a él le interesaban conservar. A lo mejor no son demasiados, pero sí aquellos. Qué inteligente el gobierno chino que no se atreva a abrirlo, que no quiera hacerlo. Bueno, pero no es que no se atreva. No, que no quiera por temor a dañarlo, porra. Es que después de los resultados de cuando sacaron las primeras figuras de terracota y en cuestión de minutos se habían quedado sin color, pues es lógico que además... Yo estaba esperando que la tecnología les permita entrar sin dañarlo. Ese va a ser el gran descubrimiento del siglo, porque de momento en el siglo XXI se va a abrir. Salvo que se descubra la tumba de Gengis Khan o algo así, la verdad es que ahora mismo es la más interesante. Sí, pero incluso fíjate, o que se descubra yo creo que le superaría esto. Le superaría por la... Si otro puede que tenga riquezas, pero no esto, no claro, porque esto está todavía, sabemos que está intacto, es decir, está intacto porque, bueno, primero nadie se atrevía a saquearla, y segundo, porque si es verdad lo que dicen las crónicas de la distinta dinastía, está lleno de trampas. Si no se atrevían a sacarla de Shi Huangdi, la de Gengis Khan no había huevos, ¿eh? Bueno, es que el Shi Huangdi y Gengis Khan tenían un pronto. Le daban mal día. Sí. Y es como el chiste de Stalin, que se ha muerto Stalin, ¿quién se lo dice? Pues esto es lo mismo. Bueno, en aquella época, o prácticamente, ahí, siguiendo ese orden cronológico, pues teníamos que hablar, yo creo, básicamente, de ese auto de fe del que hacíamos referencia, del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, ¿no? El que para allá en el año 1500, pues dio una orden muy radical, evidentemente, pues de la eliminación de todos esos documentos relacionados con ese antiguo libro sagrado, con el Corán y con todas las piezas. La madraza granadina. Pero ponen Islam, antecedentes, ¿no? David. ¿Cuándo lo hace? Cuando se conquista Granada. Se conquista Granada en 1492. Es el auto de fe, he dicho el auto de fe. Y en 1500, es decir, él tiene que hacer algo. También recordar, Cisneros era inquisidor, además de cardenal.
Entonces, en fin, le salía sarpullido cuando veía libros que tenían que ver con el Islam. No solo el Corán, evidentemente, había muchos más libros de interpretación dentro del mundo musulmán, que era riquísimo, no lo olvidemos. Es decir, toda esa época del Islam, y sobre todo la época de Córdoba, y luego, incluso porque, bueno, tú vas cronológicamente, pero te has saltado la destrucción de la biblioteca de Córdoba por Almanzor, que la biblioteca de Córdoba era fastuosa. Por Almanzor por la muerte de la destrucción del califato. Sí, pero es Almanzor el pirómano. Sí, es el primero, pero hay dos, porque luego cuando el califato cae, en las guerras civiles califales vuelve a ser destruida. Y luego los almorávides vuelven a destruir lo poco que queda. Pero Al-Hakam, que es el primero, el que crea aquella gran biblioteca con sus fichas respectivas, es decir, solo las fichas de cada libro que tenía la biblioteca de Córdoba. Era la más importante del mundo en aquel entonces. Eran 40 tomos. Era la más importante del mundo, y mira que en España había unas 40 bibliotecas más o menos, bueno, en España de aquel momento, y en Europa pues podría haber unas 100. 41. Pon en total. Bueno, pues la de Córdoba era la más importante, y aún así cuando llega Almanzor, que también tenía un pronto considerable, arrasa con todo ello, pero es que arrasa una biblioteca de él, propia, de su fe, destruyó una suya. O sea, que no era de cristiano ni nada. Es que, no, en serio, Almanzor destruyendo su biblioteca me recordaba un poco a lo de Corea del Norte, cuando el chiste de que para demostrar que tiene una bomba atómica la tira en Pyongyang, porque al final se han de tirarla. Pues algo parecido. Y bueno, como tengo la mejor biblioteca, voy a quemarla. Sí, fue, bueno, se habla de 400.000 ejemplares, o sea, puede que hablaran 500.000, si es posible. Bueno, cuidado, ejemplares no es el sistema actual, No, pues digo ejemplares en general, porque podía ser pergaminos, papiros, en fin, códices, habría muchísimas cosas ahí. Y es verdad que luego, pues eso, lo que tú dices, ese auto de fe, que en proporción con esto que estamos hablando de Córdoba, era una minucia, no tiene nada que ver. Por cierto, Jesús nos ha dado un detalle importante, tú tampoco, David, y tenemos que contar eso para los oyentes, es que las bibliotecas se quemaban con la gente que había dentro. O sea, si era necesario. Sí, sobre todo si no salía rápido. Eso era peccata minuta. Era peccata minuta, porque además, por si el papiro o el pergamino no quemaba lo suficiente, pues hacía falta la grasa, ¿no? La grasa humana. Pero bueno, también prácticamente coetáneo hay otro elemento del cual antes hemos hablado, el fraile Savonarola, que en esa época pues estaríamos hablando en 1497. 95, ¿no? Le queman, ¿no? 97 o 95. No, 1497, sí. El 4 de febrero, el 7 de febrero. Bueno, este fraile, ya sabéis que estaba obsesionado por el fin del mundo. Está un poco tarado, por el pecado. No, a ver, estaba tarado, pero cuidado, también hay que... Eso me dice que me deja acabar en la hoguera, pero... Todo tiene que enfocarse dentro del contexto y de la época. Sí. O sea, visto ahora, es verdad que era risible, pero bueno, el tío la verdad que tenía carisma. Porque, ¿a qué me refiero que tenía carisma? Es decir, que el tío estaba zumbado, pero era un fanático religioso. No es que sabía a Monty Python. Cada vez que habla. Sabía contar bien las cosas, sabía explicarlo, sabía dar buenos discursos, buenos sermones, en el amplio sentido de la palabra. Y bueno, y el tío convencía, y era una época también pues apocalíptica, donde se pensaba que el fin del mundo, acordaros que estamos cerca de 1500, en el 1500, como no pasó nada en el año 1000, se pensaba que en el 1500 iba a ocurrir el fin del mundo. Eso lo sabía Durero y mucha gente, ¿no? Que estaba totalmente obsesionada. Y él pensaba que en el 1500 iba a llegar el fin del mundo, y predicaba, pero predicaba para que la gente fuera mejor, o sea, lo hacía con buena fe. Dice, bueno, arrepentíos, pecadores, hasta que Alejandro VI ya no le... Sí, bueno, es que vaya papa no le hizo gracia al Papa Borgia. Bueno, pero el hecho es que estamos hablando de la Florencia. ¿Y cuándo ocurre esta hoguera de las vanidades? Ocurre precisamente en la época del carnaval. Claro, precisamente en la época de la orgía, el elemento donde el caos impera, donde luego, después de esos 3 días, vuelve el orden, pero durante esos 3 días es el frenesí, es el jolgorio, es la iconoclastia. Y entonces Savonarola dice, cuidado, arrepentíos. Y ahí es cuando exhorta a todos sus fieles. Eligió un mal momento para predicar, las cosas como son. Incluso para los que realizaban las canciones para carnavales, porque con ese motivo se los cargó a todos. Además fue un martes de carnaval. Y entonces, ¿qué les dice? Dice, venga, ir a vuestras casas y recoger todo aquello que sea vanidad. ¿Y qué entendía él por vanidad? Aquello que te inducía al pecado. Entonces, por lo tanto, todo lo que eran espejos, maquillaje, vestidos, cuadros y evidente libros que según él eran pecaminosos porque eran mágicos. Y partituras que también incluían. Evidentemente, y la música, todo. Eso es la gran hoguera de las vanidades. Entonces todo el mundo va a su casa, pero pensando que se están salvando, que su alma empieza a salvarse gracias a esta hoguera de las vanidades. Lo llevan a la plaza de Florencia, allí lo queman, y evidentemente también se produce ese bibliocausto en el sentido de que queman muchísimos libros y queman muchísimas obras de arte. Pero esto es importante. Pero Bernardino de Siena, unos años antes, ya estaba diciendo lo mismo, y le elevan a santo. Jesús, un dato importante, porque también, esto no lo hemos contado, pero bueno, supongo que está implícito en lo que estamos diciendo desde el principio. No es lo mismo quemar libros hoy que quemarlos
quemarlos en el siglo XV. Claro. Cuidado, aunque la imprenta existía ya cuando Savonarola hace su Hoguera de las Vanidades, en realidad la imprenta era algo muy sofisticado, muy técnico, era como yo llamaríamos tecnología punta, todavía en manos de muy pocos. Entonces, quemar un libro en el siglo XV era una barbaridad. Porque era la labor de un copista que lo había hecho a mano. Claro, porque la imprenta estaba prácticamente recién inventada. Había muy pocos libros. Eso era un crimen total. O sea, quemar... O sea, no sé, había nobles medievales que tenían a lo mejor 15 libros y era una gran biblioteca. Eran incunables todos ellos. ¿Sabes que los incunables son todos los que son anteriores al año 1500? Bueno, pues claro que era una barbaridad porque el coste que tenía un libro. Es como quemar los espejos. O sea, los espejos, ¿por qué crees que existe la maldición esa de los 7 años cuando tú rompes un espejo? Porque eran carísimos. O sea, aparte de toda la implicación de las puertas al más allá. Bueno, una anécdota, es decir, en el dibujo de Van Eyck, de la familia del Arnolfini, de los mercaderes italianos, los elementos que existen allí son los elementos que marcan el lujo de un burgués. Claro. Espejos, un perrito de faldero. Sí. Es decir, hay un montón de objetos, los doseles de las camas, las maderas, mejor tú no te acuerdas. La lámpara con las... Tiene una naranja. Exacto. Que era naranja. Sí, naranja como las que uvas. Venía de Oriente, como las uvas de China. Eran cosas carísimas. Un símbolo de poder y iba a decir de lujuria y de lujo. ¿no? De lujuria ya no lo sé, porque a saber que ese matrimonio... Pero aún así, fijaros, como siempre, ya no solo estamos hablando de política, sino también estamos hablando de todas esas cosas que se hacían en nombre de la religión. Y ahora, a continuación, vamos a hacer un pequeño salto, o un gran salto al charco, al famoso charco, para irnos al otro lado donde también se hicieron unas quemas en nombre de la religión. Sí, porque, como íbamos diciendo, como herencia de esa cultura y de esa que había aparecido durante todo o se había desarrollado en mayor medida durante gran parte de la Edad Media, se dieron muchos casos de brujería, etcétera, etcétera, y entre otras, pues lo que eran los monjes franciscanos. En este caso, el que se fue a destruir códices mayas y aztecas al otro lado del charco fue Fray Juan de Zumárraga. Pues sí, además obispo, en fin, una de las grandes personalidades de aquel momento y testigo presencial, si hacemos caso de la leyenda, del famoso prodigio o milagro de la Virgen de Guadalupe. O sea, que sería Juan de Zumárraga el que estuvo allí presente. Bueno, ¿qué ocurre? Volvemos otra vez a ponernos dentro del contexto. A ver, llegan una vez que se produce la conquista de América, luego la segunda oleada por ahí que llega ya no son los que van buscando oro, sino los que van intentando salvar almas. Y entonces van, pues eso, con su mejor voluntad, dentro de su catolicismo, dentro de que eran franciscanos, de que piensan que aquellos están en el pecado y que por lo tanto una vez que ya se les reconoce que por lo menos tienen alma, por lo menos hay que salvar ese alma. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa fe mal entendida, que en el fondo cae en el fanatismo, entiendes que todo aquello que representa su cultura, sus tradiciones, su legado pagano, evidentemente, porque no es cristiano, hay que destruirlo. Y entonces siempre se le ocurre a alguien, en este caso a Fray Juan de Zumárraga en el año 1530... Y a Diego de Landa también. Sí, pero Diego de Landa cambió luego de opinión, es muy interesante. Muy interesante la historia de Landa luego la tocamos. Esa es la segunda. Sí. Son los salvadores de bibliotecas destruidas. Claro, pero es que porque Diego de Landa se arrepiente y luego intenta hacer algo que ahora comentaremos, ¿no? Pero bueno, por seguir un poco ese orden cronológico que nos exige aquí David, y me parece muy bien además. Sí, parece muy porque bien. quiero llegar a las hogueras del 2011. Entonces, bueno, pues eso, lo que hace es eso, destruir, quemar todos aquellos escritos, todos aquellos ídolos de aztecas, porque tanto en un caso como en otro, es decir, vamos a hablar de ese México, de esa nueva España. También eso ocurrió en Chile, también eso ocurrió en Perú y tal, pero es verdad que en México fue con mayor virulencia y gracias a eso también hay distintas crónicas de Indias donde se intenta rescatar aquello que no fue destruido. Entonces, lo que no destruyó Fray Juan de Zumárraga en el 1530 o lo que no destruye en ese auto de Maní, ¿no?, en el Yucatán, Diego de Landa, que fue también obispo de Yucatán, precisamente para purificar un poco, ¿no?, ese tipo de escritos
bueno, pues heréticos desde su punto de vista, porque hacía mención a los viejos dioses aztecas, que es lo mismo que decir que los viejos dioses mayas, claro, o los dioses viejos toltecas o olmecas. Es decir, todos esos dioses, para ellos consideraban que era una reminiscencia del paganismo que estaba muy viva en aquella época, no nos olvidemos, estamos hablando de principios del siglo XVI. Claro, pero para ellos es la parte anterior, es decir, es la parte prehispánica anterior, claro, a su llegada, con lo cual tienen que eliminar toda esa parte para llevarles a su dios. Ese es el error, fíjate, pero lo bueno que tiene Diego de Landa es que se da cuenta de la barbaridad que hace. Él, cuando quema en 1562 5.000 ídolos y 27 códices de los antiguos mayas, ya sabéis que solo se conservan 3, incluso un cuarto dudoso, gracias a él es el que empieza a restablecer incluso el auténtico... Hace el primer diccionario maya español. Antiguo diccionario maya, para que no se pierda por lo menos ese bagaje cultural. Por eso digo que Diego de Landa tiene esa cara y esa cruz. Hombre, afortunadamente, por ejemplo, el Códice Borgia, que no tiene nada que ver con el Papa Borgia, sino con un cardenal que vivió mucho después y tal, que es el que encuentra este Códice Maya, es un códice, por ejemplo, que hace referencia a los señores de la noche y, por ejemplo, a un montón de operaciones médicas que se hacían en el tiempo, como, por ejemplo, la trepanación de cráneos y cosas así. Bueno, de los códices mayas que dice que son auténticos, los que se han conservado sería el de Dresde, sería el de Madrid, que también se llama el que es el más importante probablemente. Y el de París, y luego está el Grolier, que es el que parece que sí, aunque ese se ha descubierto ya en el siglo XX, hay dudas, y bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, qué pena que a día de hoy solo 3 códices mayas, y uno de ellos se puede ver, por cierto, en el Museo de América, que es el Códice de Madrid, el trocortesiano, pues se haya conservado. Toda esa información también ha desaparecido, por eso también hay muchas leyendas. Ahora estamos hablando, menos mal, que el Chilambalán en el fondo es una recopilación de esas viejas tradiciones orales que se pusieron por escrito. Reconstruida por religiosos españoles que habían contribuido a la destrucción. Claro. Es interesantísimo. O San Bernardino de Sahagún, lo que intenta hacer es de antropólogo, de investigador de campo, y recoge en su crónica todo ese tipo de testimonios que se habían ido perdiendo con los textos escritos y que fueron quemados. O sea que bueno, luego es verdad, como todo en la vida, es decir, se hicieron auténticas barbaridades, pero sí que cuando se dieron cuenta de que se estaba perdiendo ese pasado mesoamericano, ese pasado de los aztecas, de los mayas, sí que intentaron recuperar en la medida que pudieron toda esa cultura, ¿no? No intentaron borrar la memoria, como a lo mejor hubieran hecho otro tipo de pueblos donde los hubieran arrasados, no solo los manuscritos, no solo los códices, sino incluso también a ellos. Entonces, bueno, de alguna forma quedaron ahí hay un detalle, mira, vamos a defender un poco la colección española, y es que con toda la brutalidad del siglo XVI y XVII, los españoles mantuvieron vivas a las personas. Con lo cual no es una tontería, pero hay mayas hoy en día. Eso quiere decir que por lo menos una cierta continuidad en las leyendas, en la memoria, ha pervivido porque han pervivido ellos. Si hablamos de los mohicanos, pues esa pervivencia no existe, porque no queda ninguno, ¿no? Pues eso no es una broma, es en serio. Cuando tú eliminas a los pueblos en Tasmania, da igual que haya códices o no, que no lo sabía, porque no queda ningún tasmano vivo, porque los cazaron uno a uno. Entonces, a veces la colonización española, con toda la brutalidad de los siglos XVI y XVII que la tenía, hay que defenderlo un poco, porque ha pervivido la gente. Entonces, al pervivir la gente, las leyendas, las tradiciones se mantienen. Es verdad que no son tan puras como a lo mejor estarían por escrito en las clases altas o cultivadas del siglo XVI o XV, pero sí lo suficiente como para, por lo menos, la memoria no se pierda en un olvido eterno. Pero tú has dado la razón en muchísimas cuestiones, y es que los españoles se mezclaron con la población y no la machacaron, ¿entiendes? Por eso existen los criollos, y ese fenómeno no se da, por ejemplo, con otro tipo de pueblos anglosajones. No me digas. De todas maneras, bueno, aquí yo creo que cabría hacer un salto en la historia, también por una cuestión de tiempo, y sí que nos vamos a la que posiblemente haya dado nombre a este programa, que es los bibliocaustos. Estaríamos hablando de la etapa nazi. Y esta música de Indiana Jones evidentemente es un recuerdo a esa última cruzada en la que, bueno, pues el personaje de ficción, el arqueólogo, se encuentra en pleno Berlín con una quema masiva de libros, e incluso se encuentra cara a cara, supuestamente, bueno, pues con el Führer, ¿no? Que le firma el libro. que le firma el libro. Se nota que lo has visto recientemente. Bueno, hombre, estamos hablando de una trilogía, y no
digo cuatrilogía, porque no hables de la cuarta. La cuarta y la quinta ya veremos, pero No me la hables, cuarta no cuenta. No hables de la cuarta. La cuarta no cuenta. Pero sí de una trilogía que hay que ver de vez en cuando y que merece la pena al menos una vez al año, pues hacer una sesión de tarde continua, ¿no? Además, perdón, no tiene que ver los libros, pero sois injustos, porque salvarse una bomba atómica metiéndote en una nevera es una... Que te he dicho que no hables de la cuarta. Bueno, estamos hablando de la operación quema de libros, es decir, nos estamos refiriendo pues a ese bibliocausto que tuvo lugar, bueno, que empezó, por decirlo de una manera, en 1933 y que de una manera u otra, pues bueno, pues fue coordinado por Goebbels. Bueno, de ahí se puede decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero ¿contra quién iba esa quema de libros? Contra los judíos. Judíos, claro, básicamente. Claro, exactamente. No estamos hablando de una quema de libros genérica porque le repudiaba la cultura, que también. Pero sí tenían esa ojeriza a los judíos. Estamos hablando del año 33. O sea, que todavía no se pensaba que era una amenaza ese partido nazi. Y claro, entre ellos, uno de los que sufren esas consecuencias son los libros de Sigmund Freud. Se entera, ¿no?, de que algunos de sus libros habían sido quemados en Berlín, que entonces, bueno, se produce en Berlín y en más lugares de Alemania, ¿no?, pero sobre todo en Berlín, y él contesta a los periodistas cuando le preguntan, ¿no?, dice, bueno, se está dando cuenta de que sus libros están siendo quemados junto con los libros de otros autores judíos, y él dice, en la Edad Media ellos me hubieran quemado. Dice, ahora se contentan con quemar mis libros. Que en el fondo tiene mucho que ver con una frase que aparece en este libro que hemos mencionado de Fernando Baez, La historia universal de la destrucción de los libros. Y que existe ahora, bueno, desde hace unos 3 años, la nueva historia. Sí, exactamente. Porque incorpora también la parte digital. Sí. Unos 10 años después de esta primera edición ha salido pues una nueva versión y más actualizada. Bueno, pues en la portada de este libro aparece una frase de Henry Heine, donde dice, allí donde queman libros, acaban quemando hombres. Es decir, eso es muy importante saberlo, porque donde empieza un bibliocausto, luego sigue un holocausto. Claro, es que si no se respetan las ideas, tampoco se respetan a las personas. Y eso es lo que pasó con el régimen nazi. Entonces, que en el año 33 no se dieran cuenta con este síntoma inequívoco de que si ya estás quemando libros, por mucho que tú satanices a los judíos, diciendo que son lo peor, que es lo que no hace que prospere la raza aria, todas las burradas y todas las barbaridades que hicieron los nazis, cuidado, si ahí se les corta de raíz su tontería, vamos a llamarlo entre comillas, no llegan a lo que llegan. Pero sin embargo ahí lo vieron con una cierta gracia. Jesús acaba de decir la parte fundamental que nunca queremos ver. La frase esa de que el mal solo triunfa cuando los buenos no hacen nada es real, ¿eh? Claro. Es real. Pero el nazismo es el ejemplo más perfecto de eso. Por cierto, la única persona realmente que se enfrentó al nazismo en la Europa occidental de la época, pero cuando digo la única es porque eran él y 4 más, no más, que era Churchill. Sí, Churchill era un tío de derechas, no era un tipo precisamente, como llamamos, entre comillas, progresista, ni un revolucionario. Era un tipo claramente carca, de derechas y de la élite inglesa. Y que fumaba puros. Y fumaba puros, y bueno, y además era borrachurci. Bueno, da igual. Mira, Hitler era astemio y le gustaban los animalitos, y era vegano. Pues bueno, ¿y qué? Bueno, y pintor. Y pintor. Eso son chorradas, pero en serio, es decir, Churchill, que era un tipo impresentable en cierto sentido, es el único que tuvo la dignidad suficiente para darse cuenta que aquello iba a acabar muy mal. Vamos a ver, quien destruye libros en la época moderna, no hablo ahora de la Edad Media, ni estoy hablando de continentes perdidos, ni de civilizaciones atrasadas, sabe perfectísimamente lo que está haciendo. Hombre, a ver, por ejemplo, aunque nos vengamos ya mucho más cercano en el tiempo, en 1992... Sarajevo. Perfecto. O sea, lo que es la... Por cierto, para Sarajevo, España, que se perdió la memoria de una parte del éxodo judío sefardita, se pierde la biblioteca de Sarajevo, fue un daño histórico importante, ¿eh? En 1992, y se habla de que se destruyeron pues alrededor de 2 millones de libros, ¿no? Cuando se destruyó durante un bombardeo de 10 horas la Biblioteca Nacional de Bosnia-Herzegovina. ¿Sí? ¿Tú crees que fue intencionado? En el caso de Sarajevo, sí. Sí, porque sabían lo perfectamente que estaban disparando. Es decir, no estaban hablando... No fue un bombardeo masivo tipo la Guerra Mundial, un bombardeo aéreo, no. Fue un bombardeo con artillería pesada desde una posición desde que sabían... Del ejército serbio-bosnio. Claro, contra qué estabas atacando. Y sabían perfectamente que están destruyendo la memoria de la comunidad musulmana y judía de Bosnia. Y aparte, la gran ciudad de Sarajevo, que también era una belleza arquitectónica, también se la cargaron. O sea, estaban destruyendo un símbolo, estaban destruyendo un mito, cuidado. Sí, fueron contra ello claramente. Y ahí se pierde una parte pequeñita, pero una parte importante de la comunidad hebrea española expulsada en 1492, que se refugió, como es bien conocido, en el Imperio Otomano, y que tiene ya fuertes comunidades hasta de relativamente poco tiempo en Estambul, en Salónica, otros sitios que fueron parte del Imperio Otomano, y entre ellos en Sarajevo, donde había ya no una comunidad hispana de tipo sefardita que estaba muy reducida, pero sí la memoria de lo que habían sido. Y todo eso queda borrado
exprofeso por los ortodoxos serbios en el intento de destruir la memoria del pueblo bosnio. Entonces, bueno, pues esas cosas están ahí al lado, ¿eh? No estamos hablando... Bueno, está ahí al lado, y ahí estamos hablando de 1992, pero las dos últimas quemas, y con esto concluimos el filandón, una fue la Biblioteca Nacional de Bagdad en el año 2003, y luego la Biblioteca de la Academia de las Ciencias en Egipto, y esto está aquí a la vuelta de la esquina, en el 2011. Anteayer. En el 2011. Pero es que en el caso de la Biblioteca de Bagdad, en Irak, posiblemente, digo porque ahí hay dudas, pero posiblemente fueron los propios iraquíes los que quemaron, prendieron fuego a millones y millones de libros de la propia biblioteca. Casi seguro que sí. O sea, la es que es complicado. Porque otros hablan de que si eran, pues, es complicado. Ideado por un fósforo, no, pero todo parece que fueron los americanos. Sí, hay todo tipo de teorías. Hay las dos teorías, los americanos o los propios iraquíes. Sí, pero por ejemplo, cuando hubo el saqueo, pero fíjate, así como el saqueo, que ha desaparecido, pero así como el saqueo parece muy etcétera, organizado, el saqueo parece organizado, arqueológico. El saqueo parece organizado, la quema de la biblioteca no. Parece más que fruto de un accidente, fruto de una voluntad de destrucción, pero no en el sentido, es que lo que ocurre en el Museo de Bagdad es totalmente diferente. Primero, el Museo de Bagdad no estaba en peligro, o sea, cuando es saqueado. Con lo cual, eso es más grave, porque parece claramente que hay una intención de robar lo que hay dentro. O sea, está clarísimo. Entonces, que ahí están implicados iraquíes y probablemente americanos y gente... Bueno, está claro que alguien pagaba por sacar lo que había dentro. En el caso de la biblioteca, no. En el caso de la biblioteca parece más una destrucción provocada para decir, bueno, me destruís todo, pues mira, me quemo todo, me cargo esto también. Pero realmente, el daño, con todo el daño que es, fíjate qué burrada voy a decir, es menor. Es menor, porque tampoco lo gran importante que había allí se había perdido hace mucho tiempo. Es decir, es verdad que es un daño terrible como toda la pérdida de la biblioteca, pero para mí, comparado, por ejemplo, con la de Sarajevo del 92, que fue una pérdida terrible para la humanidad, porque pierdes un montón de documentos que venían desde la Edad Media finales, pues no es lo mismo. Otra cosa es que si hubo intención, como parece que hubo en la quema de Bagdad del 2000 y pico, joder, eso sí que es jorobado, porque es la destrucción por destruir. De su propia cultura. Exacto. Mira, hay una película, que la vi hace poco, esta chorrada, de una película de la Primera Guerra Mundial en la cual los alemanes, es una ficción, esto no es real, los alemanes pretenden robarles a los ingleses su historia. Es como si tú intentas robar a España el archivo de Simancas. Fíjate qué interesante. No es una biblioteca exactamente. O sea, no es la Biblioteca Nacional. Es la memoria de tu historia. Claro, es un archivo histórico. Ahí está, que es muy interesante diferente también, porque las bibliotecas clásicas unían las dos funciones. Eran archivos y al mismo tiempo eran bibliotecas. Entonces, bueno, en la película se plantea decir, bueno, que los alemanes, una ficción, como estoy diciendo, en la Primera Guerra Mundial, intentan robarle a los británicos su historia. Es decir, mediante un asalto con un cepelín para intentar robarles el archivo histórico, es como eso, como si en España robas Simancas de golpe. Si borras su historia, borras su identidad. Exacto, borras la identidad de una nación. Hombre, o en el caso, por ejemplo, de la Academia de Ciencias de Egipto, cuando en el 2011, con esta historia de esa primavera árabe, ¿no? Perdón, es que va por ahí. Es que la destrucción de la Biblioteca de Bagdad, lo que ha borrado es la identidad de Irak como nación, que es muy moderna. Irak es una nación falsa, una nación artificial que nace después del Tratado de Sèvres en 1918, cuando británicos y franceses se reparten Oriente Medio. Los ingleses se quedan con el mandato de Palestina y luego Transjordania, lo que luego fue Jordania, y los franceses se quedan con Siria y con Líbano. Y Irak, que es una especie de punto intermedio, se lo entregan a los hachemíes, a la familia que había apoyado a los ingleses durante la guerra, que son los reyes de Irak, durante los años 20-30. Entonces, la destrucción de la biblioteca supone la destrucción de la identidad iraquí, que realmente es una nación artificial. Con lo cual es romper una nación para dividirla en kurdos, árabes, beduinos, tal. Les vino muy bien. La nación. Por eso yo no lo tengo tan claro que fueran los americanos y fue algo más por eso tiene desde pinta, dentro. sí señor, tiene una pinta desde de dentro. ser de alguien que quería destruir dentro del islamismo de un tipo de concepto que no tengo muy claro cuál de ellos. Para fijar un dato, es decir, porque estaba gobernado Irak, es decir, por la Khalifa Baz, que es chií. Sí, sin embargo, la mayoría sí. de la población era suní. Entonces había esa guerra intestina, guerra fraternal entre los propios musulmanes. Está destruido, es decir, ahora mismo es que Irak como nación es una nación inviable, es un estado colapsado y ya no tiene ningún futuro, es decir, porque la tradición y la historia de las familias se ha perdido, la relación entre las tribus y los pueblos ha muerto, y realmente ahora lo que es un estado colapsado, que está dividido, como acaba de decir Jesús, entre chiíes, suníes, kurdos, está muerto. Bueno, pues dejamos aquí el filandón. Bueno, desgraciadamente no nos da tiempo para más, porque como ya sabéis, aquí hay lengua para rato.
Radio 4G. El futuro es ahora. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El laboratorio del imaginante. Y bueno, y de la destrucción física de ese conocimiento y de esos libros dentro de esos bibliocaustos, nos vamos a otro tipo de destrucción, a lo que podríamos considerar la biblioteca de Gaia. Hola, muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, David y el resto de amigos. Bueno, pues aquí pasando mucho calor, aunque sea invierno, porque estamos rodeados de hogueras. Esto es increíble. Ya huele un poco a... Huele a chamusquina, ¿no? Sí. Huele a fosfatil. Bueno, porque como mencionaba, pues hay ese conocimiento de la biología de nuestro planeta que se está perdiendo, la propia naturaleza. Sí, fíjate que yo tenía la idea de que iba a contar algo un poco fuera de lugar, pero he estado escuchando el programa y ya he visto que antes habéis tocado cosas parecidas. Yo creo que podemos pensar que el conocimiento que hay en las bibliotecas nuestras, en las humanas, lo que atesora es un pálido reflejo de la realidad que encima hemos escrito con un artificio nuestro que es la escritura, mientras que la biblioteca de Gaia lo que tiene es la realidad misma, son los seres vivos que poblamos el planeta. Entonces, claro. Estamos hablando de toda esa información que está en riesgo. Claro, porque además es que estamos hablando de que cada uno de nosotros en sí, como un libro antiguo, es un ejemplar único. Sí. Ahora mismo podríamos hacer un símil con los libros, ¿no? Podríamos decir que cada uno de los organismos del planeta somos un ejemplar único de una colección que es nuestra especie, ¿no? En nuestro caso podríamos decir que cada persona es un libro distinto, individual de la colección del ser humano. Y entonces, si lo vemos desde esa óptica, todos los seres vivos del planeta, en conjunto, todos los ejemplares de estas colecciones, comprenderíamos la biblioteca de Gaia. ¿Y qué es lo que contiene esta biblioteca? Bueno, pues si lo viéramos desde un punto de vista humano, con las cosas que nos interesan, lo que tenemos aquí son la información que guardan organismos, por ejemplo, capaces de degradar nuestros residuos y generar combustibles. Tenemos los alimentos que sustentan nuestra civilización ahora y que lo seguirán haciendo. Organismos con los que podríamos comenzar una terraformación, es decir, que podríamos mandar a otros planetas susceptibles de albergar vida para que se fueran colonizando y para que fueran preparando ese planeta para nuestra llegada, o incluso organismos que contienen la información para defendernos de enfermedades como puede ser el cáncer o el Alzheimer. No hay que ir muy lejos, por ejemplo, la aspirina o la penicilina, viene una de la corteza del sauce y la otra del hongo penicillum. Pues esa es la clase de información que se guarda en esta biblioteca de Gaia y que, como vamos a ver ahora, pues desgraciadamente también está incendiada. Claro, porque además hay cierto miedo, porque ya los científicos, además tú publicaste un libro sobre ello, además con ese título, La sexta extinción, los científicos, todo lo que es la comunidad científica, tiene la impresión, el terror de que realmente está existiendo una extinción masiva de especies. Sí, no es un temor, eso ya una constatación, es una absoluta realidad. Se ha cuantificado y se sabe que ahora mismo la tasa de desaparición de especies es 1000 veces mayor que lo que podríamos encontrar en un periodo natural. Lo que pasa es que en nuestra vida cotidiana, en nuestras ciudades y demás, no lo apreciamos bien. Es como, desde aquí no nos llega el humo de la biblioteca de Alejandría cuando arde, ¿verdad? Pues algo parecido. Pero espera un momento, que Carlos te quiere comentar algo. Ver, es que eso no puedo estar de acuerdo con eso. A ver, las ratas les va genial. Así que eso de que el mundo está amenazado y se extinguen las especies, la rata crece, se reproduce. La cucaracha no te deja. La cucaracha y las cucarachas
imagínate. Las ratas y las cucarachas estarán muy contentas, pero yo creo que nosotros es que la estamos supervivencia. arriba en la pirámide deberíamos preocuparnos. No sé si estamos arriba por encima de ellas, lo hacen muy bien. Sí, no, pero bueno, por lo que a nosotros nos atañe, yo creo que debemos preocuparnos un poquito, ¿no? Y además, desde este punto de vista de la información, hay que tener una cosa en cuenta. Cuando una especie desaparece, lo hace para siempre. Y toda la información que ha ido acumulando en su recorrido, todas las soluciones biológicas a los diferentes problemas a los que se ha enfrentado, todo eso se va a perder. Ahora te lo tengo que preguntar. ¿Tú qué opinas de la reconstrucción de especies perdidas? Ya lo vamos a ver. Eso es una batalla perdida. Es decir, el momento en que una especie ya desaparece de su hábitat, en la que tenemos solamente unos pocos ejemplares que están en zoológicos, por ejemplo, o en jardines botánicos, eso ya es un muerto con patas. Es decir, tratar de devolver eso a su ambiente natural es poco menos que imposible. Y si lo que tenemos son muestras de tejidos, ya olvídate, queda poco más que una anécdota. De todas maneras, a ver, posiblemente el caso más dramático de todo este caos medioambiental que estamos haciendo sea el de las grandes masas forestales. Sí, exactamente, porque podríamos decir, volviendo al símil de la biblioteca, que son las salas que tienen una mayor concentración de ejemplares. Entonces, en los bosques tropicales de todo el planeta, de los cuales se está perdiendo, cada 3 años se pierde como el equivalente a la superficie de España, para que nos hagamos una idea. Joder. Eso se está perdiendo año tras año. Y ahí donde hay la mayor biodiversidad. Entonces se juntan dos elementos. Se juntan, por una parte, que ahora mismo de todos los seres vivos que hay, no conocemos el 80% todavía, según las estimaciones que hay, que viven precisamente en lugares como esos y que se están perdiendo a ese ritmo. Es decir, que ahora mismo estamos perdiendo información que puede ser valiosísima, puede ser crucial, sin saber siquiera que la estamos perdiendo. Ya, de todas maneras, a ver, por una parte estamos perdiendo información, es decir, por aquello de la evolución, hay unas especies que desaparecen, pero a la vez también vamos descubriendo otras nuevas. Bueno, sí, no, esas están allí. Es decir, sí es verdad que el ritmo normal, las especies aparecen y otras van muriendo, pero lo que hay ahora es un verdadero cataclismo. Afortunadamente lo que comentas es cierto, es decir, se van incorporando, creo que decían que eran 15.000 especies nuevas al año, ¿no? De todo el ritmo de lo que se llega a catalogar, que no es demasiado viendo lo que hay. Pero afortunadamente, como digo, hay varias opciones, hay varias estrategias para tratar de atajar esto. Por una parte tenemos a los exploradores que están descubriendo esas nuevas especies y encima envueltos en ese romanticismo que les caracteriza, ¿no? Yo creo que cuando empecé a plantear esta sección de esta noche, yo me acordaba de Craig Venter, ¿no? A mí es uno de mis científicos favoritos. Que este tipo tienes el póster ahí encima de la cama, ¿no? Sí. Ha quitado la chica Playboy y ha puesto al de Craig Venter. Pero en mayupos, ¿no? Lo tengo desabrochándose la bata, sí. Rodeado de... Oye, perdona, una pregunta importante. Cuando os extingáis todos y quedemos 2 o 3... Eso te vas a tener que esperar al final, porque ya sé dónde nos vamos a encontrar, Carlos. Ya sé dónde nos vamos a encontrar. Bueno, pues lo que decía de Venter, este tipo, para el que no le conozca, pues fue una especie de supervillano, por ejemplo, del estilo de James Bond, que trató de patentar todo el genoma humano. Yo no sé si os suena el famoso proyecto Genoma Humano. Claro. Pues ese era un consorcio internacional que se hizo con todos los laboratorios del mundo, públicos, trabajando todos al alirón para tratar de llevarle de conseguir rebasar y adelantar a Craig Venter con su laboratorio de celera. ¿Tenía un gato al que acariciaba? Creo que tenía unas bacterias sintéticas que acariciaba así, a contrapelo. Y por poco nos gana y patenta el cuerpo humano, ¿no? Y otra de las cosas pequeñas que ha hecho este tipo es crear vida. Tiene unas bacterias sintéticas que son monísimas y que bueno... Es que da mucho miedo. Da para hablar de él. Pues una de las cosas que hace este tipo en sus ratos libres es irse a navegar en un velero con el cual va recogiendo permanentemente muestras de microorganismos marinos y que luego en un laboratorio a bordo que tiene, que es tremendo, va analizando continuamente con la intención de ir encontrando genes nuevos en esos microorganismos. Ajá. Que tuvieran aplicación biotecnológica. De todas formas, algo de esto ya lo hablamos en un programa anterior, con la nueva expedición La Malaspina. Exactamente. Y este tío no será malo, porque como sea malo...
Exactamente, ¿no? La malaspina que se hizo en el siglo XXI tenía una componente molecular que era la malaspinomic y que hacían básicamente lo mismo, es decir, iban también rastreando el planeta, los mares, y sacaron unas 2.000 muestras, y de las cuales, de todo ese material que analizaron, pues el 60% de los genes que encontraron eran desconocidos para la ciencia. Pero hicieron una cosa muy interesante y que entronca con este intento de salvaguardar la biblioteca en lo posible, y es que duplicaron algunas de estas muestras, de manera que una de ellas la estudiaron ahora y la otra la congelaron y la enviaron al futuro. Es decir, la van a guardar durante unos 20 años por lo menos, para que sea descongelada en ese instante, y con los nuevos métodos de investigación y de análisis que haya en el futuro pueda extraerse más información de esas muestras de los que ahora podemos sacar. Por ejemplo, ante la eventualidad de que esos microorganismos se hayan extinguido para esa fecha. Con lo cual ahí lo que se crea es una especie de bancos, pues tipos arcas de Noé, ¿no? Claro, exactamente. Es el intento de decir, mira, si todo se destruye, voy a tratar de salvar unos pocos ejemplares para el futuro, por lo menos para que se pueda saber de qué estábamos hablando, qué había allí, ¿no? Fernando, una cosilla solo. Mira, hemos hablado antes en el programa de un libro fantástico que te aconsejo, que se llama Abrir en caso de extinción. Caso de apocalipsis, para ser exacto, donde dedica un capítulo entero a lo que estás contando. Entonces, es muy importante, bueno, cuando acabes, te voy a hacer una pregunta porque quiero tu opinión como científico, en cierto modo, sobre la viabilidad o las posibilidades que tienen estas cosas de verdad ser útiles para la humanidad. Las hay utilidades, ¿eh? Hay utilidades, y vamos a ver una de ellas que posiblemente cuando venga el holocausto va a ser lo que permita que la humanidad, o los que quedemos, nos podamos sí, los que quedemos, sí, sabemos que vamos a ser 4 o 5. Vamos a quedar muy pocos, ¿eh? Bueno, yo me estoy haciendo amigo tuyo y de Jesús, la frase es suya. Bueno, no sé, aquí ya estamos 5 que nos salvamos. Estamos aquí en el estudio 4, Víctor que está al otro lado de la pecera, con lo cual aquí ya hay 5. No, más. Luego Fernando y Guillermo, el resto la palman. Pero a ver, Fernando está muy lejos. Bueno, pero yo estoy en un lugar, bueno, ya os contaré. Los catalanes tenéis una zona periférica, tenéis problemas, ¿eh? No quiero dar pistas, que soy el último hombre sano. Bueno, que no quiero que nos vayamos de tiempo, porque luego va a pasar lo de siempre. Bueno, pues mira, lo que comentamos de esto de qué pasa con esto de preservar estas últimas unidades para el futuro. Bueno, pues se puede hacer primero tratando de proteger esas áreas naturales, lo que se llaman los biodiversity hotspots, esos lugares de alta biodiversidad amenazados, que es el primer paso. Si no se consigue, se pueden tratar de trasladar ejemplares a zoológicos y a jardines botánicos y demás, que avanzo que eso es poco menos que algo de cara a la galería para sentirnos un poco consolados, pero que la viabilidad de esos animales es muy difícil. Y luego ya lo último, que es la medida más absolutamente desesperada, es guardar muestras congeladas en bancos de germoplasma, que funcionan como una especie de arca de Noé, y que son el equivalente pues a esos cuchillos de mango hueco de supervivencia. Pues lo que va dentro del mango, ese último eslabón, eso sería. Bueno, hay que decir que Fernando y yo coleccionamos cuchillos, ¿eh? lo cual viene muy bien también para secuenciar esos bancos de semillas que hay. Sí, porque en estos bancos de genes y tejidos y demás, una de las cosas más interesantes que se guardan son las semillas. Y digo especialmente interesante porque la agricultura, mal que le pese a alguno que le gusta mucho la carne, que yo conozco, sigue siendo la base de nuestra especie. Para que veamos un poco esta importancia, pues mira, en los años 70... La agricultura te debilita. Sí, claro, pero aún así... ¿Pero ¿Cómo voy a comer yo algo sobre lo que ha hecho el amor un grillo? A ver, Carlos... Yo me como al grillo, ¿no? Oye, a Carlos le vamos a poner el bozal. Deja que termine la sección. En los años, para que veamos un ejemplo, en los años 70, un científico chino que se llamaba Yuan Longping y que se conoce como el padre del arroz, este tipo encontró una variedad de arroz salvaje que lo cruzó con el arroz que se estaba cultivando en ese instante y consiguió simplemente con ese acto aumentar un 30% el rendimiento de las cosechas. Entonces, eso quiere decir que estas variedades antiguas, algunas de las cuales ahora mismo ya no se cultivan porque pertenecen a la agricultura tradicional, sí conviene conservarlo. Estas semillas suyas,
que podríamos decir que son como ejemplares de títulos descatalogados, se mantienen en estos bancos, se resiembran cuando hay que resembrarlas y se vuelven a cultivar y para que estén siempre disponibles. Eso se mantiene en estos lugares para que los agricultores y los investigadores puedan encontrarlo, porque hay veces que conviene mirar atrás ante un cambio del clima, por ejemplo. Seguramente especies que ahora mismo no se están usando, variedades, van a ser la clave para conseguir reflotar los cultivos. Y de esto, ya con esto termino antes de que le dé un síncope a David. Sí. Hay varios de estos bancos, pero quizá el más conocido es el de Svalbard, en el Ártico noruego, que es una estructura muy singular, que no se aprecia por encima del nivel de la tierra más que la entrada y una estructura pequeña, porque es todo subterráneo, está todo excavado en el permafrost, con un edificio que dicen que aguanta terremotos, que puede resistir una explosión atómica, no sé si el epicentro, pero... Bueno, sí, todo eso está muy bien. Y todo eso, en el caso de que incluso llegase el Holocausto famoso y cayese el riego, la energía eléctrica, con el frío del ambiente se podrían conservar todas esas muestras, con lo cual el día que llegue el apocalipsis, Carlos, nos vamos a encontrar allí. Claro, abrimos el libro, vamos los 5 y listo, tío. Con los coches de cocina, sí. Bueno, esto prácticamente ya lo dejaremos para otro programa, porque el tema es... Ya estás apuntando el esto, programa. Apocalipsis, qué bueno. Apocalipsis. Y si todo esto falla, ya sé que eso forma parte ya de lo que sería la parte del imaginante de la sección, pero esbózamelo en 30 segundos. Sí, pues mira, si nuestra supervivencia depende de reflotar una especie pasada, nos quedan dos opciones, básicamente. O la clonamos, lo cual es bastante peleagudo y lo que se obtiene con mucha suerte es un dudoso híbrido, o bien viajamos al pasado, como tuvieron que hacer los de Star Trek, que vinieron desde el año 2286 al siglo XX para encontrar una ballena azul que, como bien dijo una civilización extraterrestre, era la especie más inteligente del planeta. Y sin lugar a dudas. Y quitando esas dos, poco más podemos hacer. Guillermo Díaz está oyendo esto y va a decir que son las hormigas, tener cuidado, Bueno, oye, pero... ¿qué me querías comentar, Carlos? No, te contaba precisamente eso, es decir, que hay un capítulo entero en el libro de Habría en caso de apocalipsis dedicado solamente al banco de Svalbard, porque realmente es muy interesante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad humana. Sí, porque ahí se guardan esas variedades que luego se pueden replantar. Y además piensa que ahora mismo estamos tratando de homogeneizar un mundo, es decir, con esos grandes cultivos todos iguales, un mundo que está cambiando, con lo cual estamos abocados al fracaso. Bueno, jolín, empezamos Bueno, eso bien. Porque no hacéis cerveza, si no nos pasaría esto. Bueno, o sea, a ver, la película Star Trek no era salvar la Tierra, jolín, pues ponte en ese rollo. No me fastidies el fin de semana. Pero es que tenemos que llegar hasta el siglo XXIII. Es que Fernando está en modo Darth Vader, quiere destruir el planeta. Acordaros de Ultimátum a la Tierra, el mensajero ecologista. Tiene razón, Fernando. Bueno, pues te plantamos, Fernando. Te plantamos porque ya nos falta poquito para terminar el programa. Bueno, pues me voy a mi banco de germoplasma. Ay. Hasta luego. Ten cuidado lo que haces. Me voy con mi foto de Craig Venter. Sí. Adiós. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, buenas noches. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, queridos amigos, os tendríais que imaginar aquí la secuencia. Don Jesús Callejo, todo un señor, haciendo pucheros porque diciendo, otro programa no va a entrar mi sección. Ya hay que meter el cuento de canto. Bueno, si lo vas a cantar... Incluso encaja el cuento de canto, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que siempre es interesantísimo. Pues digo, esto de dejar la última sección, que es el cuento, para el final tiene sus riesgos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esta vez nos va a dar tiempo. Vives el filo de navaja, está bien. Bueno, sí, siempre. Pues vamos a aprovecharlo. Tiene que ver con libros, claro. Vamos a aprovecharlo. Vamos allá. No me digas. Un rey poderoso y con afán de conocimiento pidió a un grupo de sabios que realizaran una obra colosal y sin precedentes. Por ejemplo, que escribieran la historia del hombre conocida hasta entonces, ni más ni menos. Pasaron muchos años, aquellos sabios por fin se presentan ante el rey con 100 libros escritos que contenían la historia de la humanidad. 100. El rey ve aquella ingente tarea y dice:
Señores, no creo que tenga vida para leer todos estos libros. Os pido que os esforcéis en hacer un resumen. Anda, venga. Los sabios se pusieron manos a la obra y años después fueron a ver al rey de nuevo con solamente 10 libros. 10. Pero el rey, al igual que los sabios, ya empezaba a chochear, a hacerse viejo, por lo que les pide... en fin, estos 10 libros son muchos para mí. Os ruego un nuevo esfuerzo para que hagáis un resumen. Los sabios menearon la cabeza, dice, pero cualquiera le lleva la contraria al rey. Vuelven a pasar los años y los sabios, que aún continuaban vivos, fueron de nuevo ante el rey con un solo libro. Solo uno. De 100 pasaron a 10 y ahora solo uno. Pero el rey ya era anciano y estaba en cama muy enfermo. Al ver a los sabios se lamentó. Ay, 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 amigos míos, me parece que voy a morir sin saber nada de la historia del hombre. Y mira que habéis hecho un esfuerzo, mira que solo habéis escrito un libro. El más viejo de los sabios contestó al rey: Majestad, en realidad yo os puedo hacer un resumen de todo este libro. Y el resumen es el siguiente. El hombre nace, sufre y al final se muere. Y en ese momento el rey exhaló su último aliento. Esto sí que es una versión reducida de la vida. Vamos, la típica versión que le gustaría a muchos estudiantes de hoy en día. Para que veas, muchas veces las grandes filosofías, los grandes axiomas están en esto, en lo más sencillo. En el fondo, el cuento, como queda clara la moraleja, es decir, bueno, los 100 volúmenes se pueden reducir en 10, los 10 se pueden reducir en 1 y el 1 se puede reducir en una frase. Que en el fondo, este cuento, ¿no?, de la tradición universal, de, en fin, anónimo y por lo tanto de ese inconsciente colectivo del que comentaba Maesa al principio, pues hay muchas otras referencias. Fijaros, por ejemplo, hay un hecho histórico, una anécdota, que es la que le ocurrió a Hermann Berghaber, que fue un renombrado físico, químico, botánico, en fin, además una de las grandes figuras de la medicina holandesa del siglo XVIII. Bueno, pues al final este hombre muere en 1738 y deja un libro sellado con un título de lo más revelador: El único y más profundo secreto del arte médico. Imaginaros el revuelo que genera. Dice, bueno, si este hombre, que era un sabio, y deja un libro con este título, ¿qué contendrá? Bueno, el libro siempre sellado, al final se dice subastarlos por $20.000, y el nuevo propietario, que era un terrateniente americano, lo lleva ansioso a casa con ganas de abrir este libro y se da cuenta que es un libro que tiene 100 páginas, pero de esas 100 páginas 99 están en blanco y una solo tiene una frase. Fijaros, es un poco muy parecido a lo que estábamos comentando. ¿Sabes lo que dice esa frase de Hermann Berghaber? A ver. La frase que en el fondo alguien pagó $20.000 para descubrirlo, pensando que estaba ahí el gran secreto de la humanidad. Bueno, pues la frase manuscrita del autor decía escuetamente: mantén la cabeza fría, los pies calientes y empobrecerás al mejor de los médicos. No sé si le salió humo por la cabeza pagar $20.000 por esto. Para, desde luego. Pero si te das cuenta, en el fondo esa frase contiene también una gran filosofía. En el fondo es eso, es decir, es ser feliz, que es un poco también lo que han dicho grandes personas, incluso Randy Pausch, cuando dio la última conferencia en el 2007, dijo: nunca subestime la importancia de pasarlo bien. Me estoy muriendo y he escogido pasarlo bien hoy, mañana y todos los días que queden. Ese es el gran mensaje que quiero transmitir. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, como siempre, el tiempo se nos va de las manos como si fuera agua. Muy buenas noches. Ahora continuaremos celebrándolo. Muy buenas noches, don Jesús. Muchas gracias, todo un placer, como siempre. Muy buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, Maese. Muy buenas noches y que estén atentos a nuestra página porque habrá en los próximos días una actividad que tenemos. Sí, por supuesto, porque además el día 23 de enero nos vamos a hacer el programa en el Toboso. Mirad en la página web. Bueno, agradecer la labor de Víctor San Román, que como de costumbre nos ha acompañado a los mandos de la parte técnica. Queridos amigos, aquí termina el programa. Muy buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.